Capítulo 4. Rhaenyra. Invernalia 116 DC. A pesar de no haber estado nunca en el norte, Rhaenyra sabía en lo más profundo de sus huesos que despreciaba el frío. Era una cosa miserable y roedora que se filtraba a través de capas de lana y piel como un ladrón, robándole calor de los dedos de las manos y los pies hasta que le dolían. Quería traer a Syrax más que nada. Sentir el calor de las escamas del dragón bajo sus muslos, envolverse en la certeza de que podría quemar cualquier enemigo, cualquier incomodidad, con una sola orden. Pero el camino del rey no era lugar para un dragón del tamaño de Syrax, y los escasos campos y bosques del norte no le ofrecían donde desembarcar sin estampidar el ganado del pueblo llano. Así que Rhaenyra aguantó. Las ruedas del carruaje crujían bajo ella, el camino tosco moviéndole los huesos con cada surco y piedra. Se frotó las manos enguantadas, el aliento empañándose en el aire gélido cada vez que exhalaba. Afuera, el mundo se mostraba en tonos de gris. El hierro apagado del cielo, los blancos y marrones apagados de la tierra ahogada por la nieve, los dedos esqueléticos de los árboles arañando el horizonte. Echaba un poco de menos desembarco del rey. Echaba de menos el olor a sal y especias que se enroscaba por las calles, el estallido de colores en los mercados, el rugido lejano del pozo de los dragones resonando entre las colinas. Esta tierra era demasiado silenciosa, demasiado vasta, como si los propios dioses hubieran olvidado insuflarle vida. Un golpe en la puerta del carruaje la sacó de sus pensamientos. ¿Princesa? La voz de Ser Harold Westerling, amortiguada por la madera. Rhaenyra suspiró, controlando su expresión para que fuera menos amarga antes de inclinarse para abrir la puerta. El aire frío se coló, afilado como el filo de una hoja. Hemos avistado Invernalia. Se inclinó, entrecerrando los ojos contra la débil luz del mediodía. Y ahí estaba. Invernalia se alzaba de la tierra como una gran bestia dormida bajo la nieve, sus muros de piedra oscura afilados y antiguos, sus torres alzándose hacia el cielo como si desafiaran a los propios cielos. El humo se enroscaba perezosamente desde su hogar, la única señal de vida en este páramo helado. No era tan hermoso como lo era la fortaleza roja, todo torres relucientes y piedra calentada por el sol. No, Invernalia era brutal en su solidez, su fortaleza una extensión de granito antiguo y madera de hierro, sus muros lo suficientemente gruesos como para resistir siglos de asedio. El humo salía de una docena de chimeneas, manchando el cielo sobre el castillo en perezosos senderos grises. El castillo se alzaba imponente contra la tierra blanca, su silueta afilada como una hoja. Y sin embargo, algo en ello la inquietaba. No podía nombrarlo. Solo sentía el peso de la presión contra sus costillas como una advertencia. ¿Has estado alguna vez tan al norte, Ser Harold? Preguntó Rhaenyra, manteniendo la voz ligera a pesar de la inquietud que le revolvía el estómago. El anciano caballero negó con la cabeza, su aliento helándose en el aire gélido. No puedo decir que haya tenido el placer, princesa. Rhaenyra tarareó, apretando los dedos alrededor del borde de la puerta del carruaje. Delante de ella, la escolta de la Guardia Real cabalgaba en formación, sus capas blancas destacando contra el cielo gris pizarra. A su lado, los exploradores Stark, hombres serios y silenciosos vestidos con piel y cuero hervido, guiaban al grupo hacia las puertas. Ninguno habló. Ninguno de ellos lo necesitaba. El norte recordó. El norte siempre lo recordaba. Las ruedas del carruaje crujían al rodar por el último tramo de carretera, la mayor parte de Invernalia se alzaba cada vez más. Rhaenyra respiraba despacio, observando cómo el vapor de su aliento se enroscaba y se disipaba en el frío. Había pasado años escuchando los susurros de los cortesanos. De cómo el norte era un lugar salvaje, lleno de señores groseros y gente común supersticiosa que aún dejaban ofrendas para los viejos dioses. Cómo los Stark gobernaban con hierro y hielo, cómo su sangre corría tan fría como su tierra. Una vez se había reído de esas historias. Ahora, mirando hacia la fortaleza que había estado en pie durante 8000 años, se preguntaba si había sido demasiado rápida en descartarlos. Las puertas se abrieron con un gemido, el sonido como el despertar de alguna bestia antigua. El grupo pasó bajo la reja, cascos y ruedas crujiendo sobre las piedras del patio cubiertas de nieve. Los sirvientes y mozos de cuadra se apresuraron a atenderlos, su aliento se enroscaba en blanco en el aire mientras trabajaban en silencio ensayado. Rhaenyra bajó del carruaje en cuanto se detuvo, sus botas hundiéndose en la fina capa de nieve. El frío le atravesó las suelas de cuero de inmediato, un recordatorio agudo de dónde estaba. Se enderezó, ajustando la capa forrada de piel sobre sus hombros destinada a protegerse del frío del norte y observó el patio. Y fue entonces cuando los vio. Los Stark.
Se situaban en lo alto de los escalones de la fortaleza, dispuestos como piezas sobre un tablero de sibasas. Ha visto a Lorry con una vez antes. Había venido a desembarco del rey como los otros señores para reconocerla como heredera al trono de hierro. Pero ahora, de pie ante su asiento ancestral, parecía aún más formidable. Era un gigante canoso, con hombros como un toro y ojos como pedernal. La plata que enredaba su barba oscura y las líneas profundas en su frente hablaban de inviernos soportados, batallas libradas. A su lado estaba Viserra. Rhaenyra era una niña la última vez que vio a su tía, pero la edad no había disminuido la presencia llamativa de la mujer. Era elegancia y hielo, su cabello plateado dorado trenzado en intrincados nudos del norte, sus ojos violetas afilados de inteligencia. A pesar de los años pasados en el helado norte, se comportaba con la misma elegancia regia que una vez la convirtió en la joya de la corte del rey Jaehaerys. Y luego, estaban sus hijos. Cregan, cree ella al de la izquierda, el hijo menor de hombros anchos recostado perezosamente contra una columna, su cabello oscuro despeinado por el viento, su sonrisa fácil e implacable. El infame pícaro, sin duda, aunque haya cero bajo ese encanto perezoso si las historias fueran ciertas. Y a su lado estaba Artorias Stark. Aquí prometido. Bueno, posible prometida, se corrigió. El hombre al que debía considerar, compararlo con todos los demás pretendientes que habían desfilado ante ella. No sonrió. Vestido con gris y negro adornados con pieles, permanecía con la quietud silenciosa de un lobo cazando, con las manos entrelazadas a la espalda, la expresión indescifrable. A diferencia de su hermano, no sentía alivio en él. Su postura era rígida, su rostro marcado y con ángulos marcados, los pómulos altos de su madre, la mandíbula severa de su padre. Su cabello era oscuro como un ala de cuervo, salvo por esa única mecha plateada sobre la sien, un vestigio marcado de su sangre Targaryen. Pero fueron sus ojos los que la atraparon. Gris. Gris intenso, frío y evaluador, siguiéndola con una intensidad que le erizó los pelos de la nuca. Por un instante fugaz, Rhaenyra olvidó el frío. Entonces Viserra dio un paso adelante, su voz resonando por el patio como una campana, cálida y regia. Sobrina, saludó, abriendo las manos en señal de bienvenida. Invernalia es tuya. Rhaenyra inclinó la cabeza, controlando su rostro en la misma expresión cuidadosamente medida que había perfeccionado en la sala del trono de la Fortaleza Roja. Tía. El norte te sienta bien. Un destello de diversión en esos ojos violetas. Y veo que el viaje hasta aquí no te convenía. La mandíbula de Rhaenyra se tensó. Sabía que parecía un desastre. Sus mejillas estaban agrietadas por el viento, su capa desgastada por el viaje, sus dedos rígidos y rojos por días de frío implacable. Sin duda, su tía nunca había sufrido tales indignidades en su juventud. Viserra había sido llevada al norte en un lugar digno de una reina, acompañada por doncellas y guardias, su compromiso fue un acto de decreto real más que de consideración renuente. Hay cosas que se soportan por deber, respondió Rhaenyra con calma. Los labios de Viserra se curvaron ligeramente. Así es. Lorry con carraspeó, su voz era un murmullo bajo. La hija del rey es bienvenida en Invernalia. Ven, princesa. Querrás calor y comida. Un despido. No solo por el frío, sino por la tensión que espesa el aire. Rhaenyra subió los escalones, las piernas rígidas por días de viaje, Ser Harold una presencia sólida a su espalda. Al acercarse, percibió el olor a humo de leña y cuero impregnado de los Stark. Una agudeza terrenal, que contrastaba fuertemente con los perfumes y aceites de los señores sureños. Cregan se apartó del pilar y se inclinó con un gesto exagerado, su sonrisa teñida de picardía. Princesa. Un placer. Conocía su tipo. El encantador, el libertino, el tipo de hombre en quien había aprendido hace mucho a no confiar. Ser Harold me ha dicho que ya has roto 3 corazones entre mis damas de compañía, comentó Rhaenyra con frialdad. La sonrisa de Cregan solo se ensanchó. ¿Solo 3? Tendré que esforzarme más. Cregan. La voz de Artorias era baja, casi un gruñido, pero silenció a su hermano al instante. Por primera vez, Artorias se movió. Dio un paso adelante, cada movimiento deliberado, controlado, como si sopesara cada acción antes de comprometerse. Luego, sin alarde, se arrodilló. No la lujosa y cortésera rodilla de un suplicante, sino la inclinación aguda y eficiente de un caballero ante su señor. Mi princesa, dijo, con la voz áspera como la grava. Por primera vez desde que llegó al norte, Rhaenyra se quedó sin palabras. No se levantó. No intentó encantarla con palabras bonitas, no la halagó con falsa deferencia.
Simplemente esperó, con la cabeza baja, la plata de su cabello oscuro brillando débilmente bajo la débil luz del sol. Ella lo estudió. La postura orgullosa de sus hombros, la forma en que sus manos descansaban suavemente sobre las rodillas. Un lobo, pero uno que sabía cuándo mostrar su garganta. Levántate, Artorias Stark, dijo finalmente. Lo hizo, despacio, sus ojos grises encontrándose con los de ella sin dudarlo. Sin miedo. Fue entonces cuando vio lo que buscaba. Un reto. No la insolente rebeldía de un hombre que resentía su poder. No la arrogancia latente de Daemon ni el orgullo herido de Cristón. No. Esto era otra cosa. La estaba midiendo. Y Rhaenyra sintió de repente ese deseo desconocido de demostrar su valía. Pasó un instante. Yo. Estoy aquí. Estoy aquí. La interrupción repentina rompió la tensión como un martillo contra el cristal. Todas las miradas se dirigieron hacia el extremo lejano del patio, donde una joven, de no más de 16 años, apareció de golpe, sus botas resbalando sobre las piedras heladas. Era una criatura salvaje, con rizos oscuros y rebeldes y ojos grises brillantes, las mejillas sonrojadas por el frío y la capa ondeando de forma desordenada tras ella mientras se detenía tambaleándose. Viserra cerró los ojos como si pidiera paciencia. Alysanne. Mis disculpas. Alysanne jadeó, haciendo una reverencia apresurada y desequilibrada ante Rhaenyra. Princesa. Bienvenidos a Invernalia. Te he traído un regalo de bienvenida. Y teniendo en cuenta que esas pieles en tus hombros parecen robadas de la espalda de un zorro medio hambriento, supongo que lo necesitas. Con eso, extendió un bulto de pelo blanco y grueso e impecable. Una capa, se dio cuenta Rhaenyra, del tipo que solo puede venir de la piel de un oso de nieve. La artesanía era exquisita, las costuras firmes y uniformes, el interior forrado con lo que parecía armiño. Un regalo real, especialmente en el norte. Rhaenyra dudó solo un momento antes de extender la mano para tomarlo. En el momento en que sus dedos rozaron el pelaje, fue impactada por su calor, su peso. Olía levemente a pino y aire frío, sin perfumes ni tintes. Esto es, generosa, admitió Rhaenyra, inusualmente perdida. Alysanne sonrió radiante, claramente satisfecha consigo misma, y luego se inclinó en tono cómplice. No dejes que padre te vea llevándola demasiado pronto. Sigue refunfuñando por las molestias que tuve para conseguirlo. Rhaenyra arqueó una ceja. ¿Problemas? Oh, nada serio, dijo Alysanne con un gesto despreocupado. Solo un pequeño desacuerdo con un oso de nieve bastante territorial. Rhaenyra parpadeó. ¿Lo has casado tú solo? La sonrisa de Alysanne era francamente lobuna. ¿En quién más confiaría para hacerlo bien? Detrás de ella, Rhaenyra oyó a Cregan contener una risa, e incluso Artorias resopló con fuerza por la nariz, lo más cerca que le había oído hasta ahora de divertirse. Viserra suspiró, frotándose las sienes. Te juro que si vuelve a exagerar esta historia, es verdad. Protestó Alysanne, levantando las manos. Un coro de exhalaciones divertidas de los Stark. El gruñido de Rickon, la risa de Cregan, el suspiro silencioso de Viserra, incluso el bufido áspero de Rickon. Solo Artorias permaneció en silencio, aunque Rhaenyra juraría haber visto el fantasma de una sonrisa ladeada en la comisura de sus labios antes de que él volviera a su habitual estoicismo. Rickon dio un paso adelante, recuperando el control de la conversación con una gracia sin esfuerzo. Basta de teatralidad. La princesa ha viajado mucho y debe estar cansada. Artorias, ¿podrías acompañar a la princesa a sus aposentos mientras preparamos la cena? Estaba formulado como una petición, pero Rhaenyra reconoció el acero bajo esas palabras corteses. Artorias inclinó la cabeza. Por supuesto. Su voz era baja, áspera en los bordes como grava bajo los pies. Carraspeando, le extiende un brazo a Rhaenyra. Ella dudó solo un instante antes de deslizar la mano en el hueco de su codo. Su brazo era sólido bajo su toque, el músculo tensión incluso a través de las capas de lana y cuero. El calor de él se filtraba en sus dedos helados, un contraste silencioso con el hielo implacable de su mirada. Princesa, murmuró. Se dirigieron hacia la fortaleza en silencio, la nieve crujiendo bajo sus botas. La extensa fortaleza parecía engullirlos por completo mientras pasaban bajo los antiguos arcos, sombras extendiéndose sobre la piedra como dedos que se agarran. El aire dentro era más cálido, cargado con el aroma de las hogueras y la lana húmeda, pero el frío del norte se había filtrado hasta los huesos de este lugar. No se ahuyentaría tan fácilmente. Bajo su palma, el brazo de Artorias era firme, sus zancadas medidas. Nunca la apresuraba, nunca la arrastraba. Era una consideración menor, pero una que notó igualmente.
Así que, dijo Rhaenyra una vez que estuvieron fuera del alcance del oído de los demás, dime, Artorias Stark. ¿Siempre dejas que tu hermana hable por ti? Sus pasos vacilaron, solo por un momento. Luego, sin detener el paso, respondió. Solo cuando ella esté decidida a hacer el ridículo. Es menos complicado dejarla hacer lo que quiera. El humor seco en su tono la sorprendió. Ella ladeó la cabeza, estudiando su perfil. La línea marcada de su mandíbula, la forma en que sus pestañas oscuras proyectaban sombras sobre sus pómulos altos. Guapo, si uno podía mirar más allá de la escarcha perpetua en su expresión. Una estrategia sabia, admitió. Aunque imagino que te da poca paz. La comisura de su boca se movió ligeramente. Ninguno en absoluto. Una grieta en el hielo. Interesante. Giraron por un largo pasillo bordeado de antorchas cuya luz parpadeante pintaba las paredes de piedra con tonos vacilantes de naranja y dorado. Tapices que representaban antiguas batallas y reyes muertos colgaban entre los apliques, sus hilos desvaídos por el tiempo. ¿Cuánto sabes de mí? Preguntó Rhaenyra de repente. No se inmutó ante la franqueza de la pregunta. Basta. Ella arqueó una ceja. Lo suficiente para arrodillarse, pero no para hablar con franqueza. Eres la princesa. Arrodillarse es correcto, dijo, con voz baja pero firme. Hablar con franqueza es un lujo que aún no puedo permitirme. Rhaenyra casi se rió. ¿Crees que quiero halagos? Ya he tenido suficiente en Desembarco del Rey. No. Supongo que si quisieras halagos, tú y yo no estaríamos teniendo esta conversación, dijo Artorias, con voz baja. Para que seas insolente. Inclinó la cabeza, aunque ella captó la breve curva en sus labios. Solo cuando esté seguro de que no me costará la cabeza. Una línea muy fina que caminar, reflexionó Rhaenyra. Uno que debes recorrer mucho más a menudo, princesa. Lo estudió de nuevo. No era el heredero tenso y reacio para el que se había preparado. Había agudeza aquí, ingenio bajo el hielo. Llegaron a la pesada puerta de roble de sus aposentos, donde dos guardias Stark estaban firmes. Artorias los despidió con una mirada antes de hacerle un gesto para que entrara. La sala más allá era grande. Más grande de lo que esperaba, con sus paredes forradas de gruesos tapices para mantener el frío a raya. Un enorme hogar dominaba la pared lejana, sus llamas crepitaban alegremente, y una tina de cobre con agua humeante ya había sido colocada cerca de ella. La cama era ancha y con dosel, sus pieles gruesas y acogedoras. El aroma a pino y especias cálidas se enroscaba en el aire. ¿Será suficiente? Preguntó Artorias, con un tono que no delataba nada. Lo hará, dijo Rhaenyra, entrando. Se quedó en el umbral, con una expresión inescrutable durante un largo momento antes de inclinarse. Más superficial que antes, un sutil cambio de deferencia ahora que estaban solos. Si necesitas algo, solo tienes que pedirlo. Estaré cerca. Ella ladeó la cabeza. ¿No te quedas a cenar? Lo estoy. Pero llevará tiempo prepararse. Descansa si quieres. Mi madre te llamará cuando esté listo. Rhaenyra cruzó los brazos, intrigada a pesar de sí misma. ¿Y tú? ¿No se espera que me entretengas? El más leve destello de diversión en sus ojos. Supuse que preferirías un respiro de mi compañía. Supones mucho. Suspiró, por primera vez sonando casi como un hombre exasperado. Princesa, no pretendo saber qué piensas. Pero si quieres conversación, me quedaré. Si no, te dejaré a tu solter. Lo observó durante un largo momento. No era un señor llorón, ni un pretendiente ansioso que se entregaba a impresionarla. Aquí no había juego. Solo honestidad cruda. Fue refrescante. Vete, se dio ella con un gesto de la mano. Pero espero mejor compañía en la cena. Sus labios se curvaron de nuevo, fugaces pero inconfundibles. Como órdenes. Luego se fue, la pesada puerta cerrándose de golpe tras él. Rhaenyra soltó un suspiro lento, mirando alrededor de la cámara una vez más. Esto no era lo que esperaba. Ni, se dio cuenta con cierta sorpresa, él tampoco. El gran salón de Invernalia estaba lleno de ruido. El estrépito de las trincheras, el murmullo de las conversaciones, las ocasionales carcajadas estruendosas desde las mesas bajas. En la mesa principal, Lord Rickon se encargó de supervisar el banquete con la facilidad de un hombre acostumbrado tanto al mando como a la cortesía. Bandejas llenas de carnes asadas, panes humeantes y verduras de raíz ahogadas en salsa rica adornaban la mesa, y el aroma a vino caliente y hidromiel especiado flotaba en el aire. Rhaenyra se sentó entre Viserra y Alysanne, su cautela inicial atenuada por el calor del fuego y el constante zumbido de actividad a su alrededor.
Había esperado a medias que los norteños fueran bruscos, sus modales toscos, pero los Stark se comportaban con la dignidad tranquila de una casa que había gobernado durante milenios. Viserra, para su crédito, había sido una anfitriona sorprendentemente atenta, inclinándose periódicamente para explicar ciertos platos o tradiciones sin condescendencia. ¿Cómo está tu padre, querida? Hace tanto que no lo veo, preguntó Viserra, con voz baja y suave mientras rasgaba un trozo de pan con dedos elegantes. Rhaenyra dudó, luego respondió con diplomacia cautelosa. Está bien. Los labios de Viserra se curvaron levemente. Una respuesta educada. Rhaenyra alzó la barbilla. ¿Prefieres honestidad? Viserra sorbía su vino, con los ojos brillando sobre el borde de su copa. Siempre. Ha estado mejor, permitió al fin, apretando brevemente los dedos alrededor de su copa. El peso del trono lo envejece, y los señores del reino no siempre aligeran su carga. Era tanto como admitiría, más de lo que había admitido a la mayoría. Pero la mirada de Viserra era aguda, su comprensión inquietante. Ah. Había algo de conocimiento en esa sola sílaba, algo que hablaba de experiencia. Los hombres temen a las mujeres poderosas a menos que un hombre las amortigue. Sus ojos violetas se dirigieron hacia Artorias, que estaba sentado al otro lado de la mesa conversando en voz baja con su padre. Pero quizá la verdadera fuerza no pueda estar enjaulada. Rhaenyra siguió su mirada, estudiando a Artorias de nuevo. Era más delgado que su padre, pero había una ferocidad silenciosa en la forma en que gesticulaba, controlado, preciso, sin el movimiento desperdiciado de hombres inferiores. Sus ojos grises no se perdieron nada, aunque apenas habló, dejando que Rickon y Viserra llevaran la mayor parte de la conversación. Pero dime, sobrina, continuó Viserra, bajando la voz a un murmullo solo para los oídos de Rhaenyra, ¿qué buscas en un marido? La pregunta fue directa, carente del decoro velado de las preguntas sureñas. Rhaenyra lo agradeció, aunque la pilló desprevenida. Alguien que no se inmuta, respondió con sinceridad. Viserra sonrió. Esta vez genuino, aunque teñido de ironía. Entonces quizá has llegado al lugar adecuado. Alysanne, que había estado devorando un faisán asado con alarmante entusiasmo, de repente se inclinó hacia adelante. ¿Y tú, princesa? ¿Deberíamos esperar pretendientes para tu mano, o los has dejado a todos destrozados en desembarco del rey? Cregan se rió mientras Artorias lanzaba una mirada de advertencia a su hermana, pero Rhaenyra solo sonrió con suficiencia. Una dama no besa y cuenta, respondió con irónica. Alysanne sonrió. Así que eso es un sí. Viserra suspiró, pero había cariño bajo su exasperación. Alysanne, ¿es verdad? ¿Qué? Tengo curiosidad. Alysanne se encogió de hombros sin arrepentimiento. La princesa Rhaenyra es la mujer más solicitada del reino. Seguro que tiene favoritos. Si lo tuviera, murmuró Rhaenyra, no lo admitiría en la cena. Alysanne abrió la boca para replicar, pero Rickon carraspeó, cortando cualquier travesura que ella hubiera planeado. Un brindis, gruñó, levantando su copa. El salón quedó en silencio de inmediato. Por la princesa Rhaenyra. Que su estancia en Invernalia sea fructífera. Sus ojos se movieron con intención entre ella y Artorias antes de añadir. Y que los lazos entre nuestras casas se fortalezcan cada vez más. El salón estalló en vítores, copas tintineando, voces elevándose al unísono. Por la princesa. Rhaenyra alzó su copa en señal de reconocimiento, aunque su mente daba vueltas. Al otro extremo de la mesa, Cregan la miró y le guiñó un ojo como para asegurarle que nada de esto debía tomarse demasiado en serio. Artorias, mientras tanto, simplemente bebía, con la mirada fija en el fuego más allá del estrado. Se preguntaba en qué estaría pensando. La noche avanzó, el salón se hacía más ruidoso mientras el vino fluía libremente. En algún momento, un bardo puso una melodía y pronto las mesas bajas se llenaron de canto estruendoso. Alguna balada subida de tono del norte sobre una novia robada y un duelo alimentado por la venganza. Alysanne arrastró a Cregan a la pelea, haciéndolo girar con una alegría sin complejos. Viserra los observaba con una sonrisa indulgente, sus dedos descansando suavemente en la muñeca de Rickon mientras él murmuraba algo demasiado bajo para que Rhaenyra lo oyera. Fue agradable. Curiosamente. Los Stark eran más cálidos de lo que había imaginado, su salón lleno de risas en lugar de ceremonia rígida. Sin embargo, cada vez que sus pensamientos se desviaban hacia la tranquilidad, sentía la mirada penetrante de Artorias como una marca, arrastrándola de vuelta a la realidad. Pídele que baile, resopló Alysanne al volver a la mesa, sin aliento tras girar entre el bullicioso carrete norteño. Sus mejillas estaban sonrojadas por el esfuerzo, su sonrisa lobuna mientras se inclinaba hacia Rhaenyra.
No lo preguntará primero. Demasiado orgulloso, o demasiado tonto. Pero le he visto observarte cuando cree que nadie te mira. Rhaenyra arqueó una ceja pero no dijo nada, aunque su mirada volvió a dirigirse hacia Artorias. Se sentó tan quieto como las estatuas en las criptas de abajo, sus dedos recorriendo el borde de su copa, sus ojos grises reflejando la luz del fuego como astillas de acero fundido. A diferencia de los demás fiesteros, parecía indiferente a la alegría. La curiosidad se enroscó en su pecho. Había pasado su vida rodeada de hombres que competían por su atención. Pero este lobo del norte no ofrecía nada de eso. Deliberado. Calculando. No la halagaría. No se arrastraría. Pero él miraba. Rhaenyra dejó su copa y se levantó. El salón no se silenció. Los norteños no se dejaban intimidar tan fácilmente por la presencia real, pero un sutil cambio recorrió la sala. Las conversaciones se apagaron, los hombres la miraron, incluso la melodía de la barda vaciló por medio suspiró antes de reanudar. Los ignoró a todos. Paso a paso, se acercó a Artorias Stark. Alzó la vista lentamente, con expresión impasible, pero los nudillos se le pusieron ligeramente blancos alrededor de la taza. ¿Princesa? Ella inclinó la barbilla. Baila conmigo. No es una petición, una orden. Un silencio se extendió entre ellos. El fuego crepitaba, la fiesta continuaba, pero en ese momento, el mundo se redujo a ellos dos. La princesa y el príncipe, dragón y lobo, cada uno evaluándose mutuamente. Perdóname, pero no soy muy buen bailarín, respondió Artorias, con esa misma voz grave y tranquila, aunque sus dedos se habían detenido alrededor de la taza. Rhaenyra sonrió levemente. Yo tampoco. Podemos ser una mierda juntos. Un momento más vaciló, sus ojos gris tormenta buscando los de ella. ¿Para qué? No podía adivinarlo. Luego, con deliberada lentitud, dejó su copa a un lado y se levantó. Su cercanía le robaba el aliento, su presencia engullía el espacio entre ellos. Sus ojos no se apartaron de los de ella mientras extendía la mano. Entonces guía el camino, princesa. Un murmullo recorrió el salón mientras el heredero de Invernalia se dejaba guiar hacia la improvisada pista de baile. El bardo, al verlos, enseguida empezó a poner una melodía más lenta. Algo aún del norte pero teñido de gracia cortesana sureña, como si percibiera la tensión entre ellos. Rhaenyra tomó su mano, sus dedos se enroscaron alrededor de los suyos. Su palma estaba callosa, la piel áspera por años de esgrima, pero su agarre era inesperadamente cuidadoso. Suave, casi. Entonces la música comenzó en serio. Artorias se movía con la misma precisión aguda que tenía en todo lo demás. Medida, decidida, infaliblemente precisa. No había nada desperdiciado en sus pasos, ni un floreo simplemente por hacerlo. Sin embargo, a pesar de toda su contención, tampoco había torpeza. Lideraba, o quizás se dejaba llevar, con una fuerza fácil que desmentía su anterior afirmación de inexperiencia. «Mientes», comentó Rhaenyra mientras giraban al ritmo de la música. «Bailas bien». «No he dicho que no pueda. Solo que no lo hago». «Eso es peor», dijo con sequedad. «Estás intentando no impresionarme». Sus labios se curvaron apenas levemente. ¿Prefieres que me agite como un escudero borracho? Prefiero saber por qué estás tan decidido a no intentarlo. Artorias suspiró, apretando brevemente el agarre mientras la guiaba por la siguiente curva. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, resaltando las líneas duras de su mandíbula con más nitidez. Supongo que a estas alturas probablemente me ves como un norteño melancólico, taciturno y congelado, con todo el encanto de un ladrillo, dijo Artorias, con la voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oírlo. Rhaenyra contuvo una risa. No me había dado cuenta. La música crecía a su alrededor, el ritmo cambiando ligeramente, ahora más rápido, instándoles a acelerar el paso. El agarre de Artorias se apretó instintivamente, estabilizándola mientras giraban. Su otra mano flotaba en la parte baja de su espalda, apenas tocándola pero cálida incluso a través de las capas de su vestido. Pero no eres lo que esperaba hasta ahora, admitió Rhaenyra. Alzó una ceja. ¿Y qué esperabas? Un bruto. ¿Y ahora? Un hombre que piensa demasiado. Eso le sacó una risa suave. Genuino, aunque rápidamente ahogado. Solo un exhalar agudo, más sentido que oído, pero que le recorrió un nudo de satisfacción. La música volvió a ralentizarse, el bardo pasó sin esfuerzo a una melodía más suave, y sin darse cuenta, sus pasos se alentaron hacia algo más lento. Más íntimo. En verdad estoy nervioso, admitió al fin, bajando tanto la voz que casi se perdía entre el murmullo del salón y el murmullo de la música. Rhaenyra parpadeó sorprendida.
Su sinceridad la inquietaba mucho más que la arrogancia o la fanfarronería. «Tú», murmuró. «Te pusiste delante de mí como piedra cuando llegué. Apenas dijiste 2 palabras. ¿Y ahora me dices que estás nervioso?» Sus dedos se flexionaron contra los de ella. «No se me dan muy bien esto. Juegos cortesanos. La danza de la conversación educada. A diferencia de mi hermano pequeño, no tengo lengua de plata». Rhaenyra sonrió con suficiencia. «No necesito lenguas de plata. Crecí rodeada de hombres que hablan demasiado y actúan muy poco. Lo he deducido», también sonríe antes de suavizarse. «Yo, estoy haciendo todo lo posible por demostrarte que soy más de lo que la corte susurra de mí», admitió en voz baja, con la mirada fija en la de ella. «Más que el severo heredero del norte que prefiere libros y almenas al brillo de la corte. Pero temo que no sé cómo». Rhaenyra lo estudió. No estaba mintiendo. No era una estratagema para desarmarla, ni una jugada calculada para buscar simpatía. Simplemente estaba siendo honesto. Y eso, más que nada, la intrigaba. «Lo estás haciendo bien», suspiró, apretando ligeramente la mano en la suya. Sus cejas se alzaron, apenas. «¿De verdad? Aún no me has insultado. Eso es más de lo que puedo decir de la mitad de los señores de la corte». Algo parecido a la diversión permanecía en su mirada. «Dame tiempo». Entonces se ríe. Aguda, sorprendida, genuina. El sonido cortó el murmullo del banquete, atrayendo miradas de mesas cercanas. Incluso Rickon y Viserys se detuvieron en su conversación para mirarles, algo inescrutable pasando entre ellos. Artorias parpadeó, sorprendido por su reacción, pero la tensión en sus hombros se alivió un poco. La música se fue acercando a su conclusión, solo para que ella te eligiera. Sus pasos se suavizaron, reflejando las notas que se desvanecían, hasta quedarse casi quietos, la distancia entre ellos mucho menor de lo que dictaría la decencia. Rhaenyra le miró fijamente. A este hombre que no era ni lo que esperaba ni lo que se había preparado. Un Stark de pies a cabeza, pero con algo más bajo el hielo. Algo inquieto, vigilante y agudo. «¿Quieres salir de aquí?», preguntó de repente. Rhaenyra parpadeó. La pregunta la pilló desprevenida. Audaz, directo, totalmente inesperado de un noble que había pasado la noche alternando entre el silencio helado y la cuidadosa contención. La sorpresa y la curiosidad se encendieron en su pecho, compitiendo con el calor persistente de la risa en sus labios. «¿Salir de aquí?», repitió, ladeando un poco la cabeza. El agarre de Artorias en su mano no flaqueó, aunque sus dedos se tensaron brevemente alrededor de los de ella. Sus ojos grises se dirigieron hacia las imponentes puertas de madera del gran comedor, donde los fríos vientos del norte aullaban débilmente contra las paredes de piedra. Sí. Lejos de miradas indiscretas. Su pulso se aceleró. No por miedo, sino por intriga. No era un cortesano desmayado susurrando palabras dulces al oído, ni un señor intrigante buscando su favor. Esto era algo más duro, más sencillo. Un hombre ofreciéndole una escapatoria, aunque fuera breve. Debería negarse. Era la heredera del trono de hierro. El protocolo exigía que se retirara con sus damas, o al menos bajo la atenta mirada de la Guardia Real. Escabullirse en la noche con un hombre al que acababa de conocer, por muy alto que fuera su nacimiento, sería una locura. Y sin embargo, la idea de otra hora atrapada bajo el peso de las expectativas cortesanas, del escrutinio interminable de lores y damas evaluando cada palabra y gesto, le erizaba la piel. «Supongo que no convendría rechazar la hospitalidad de mi anfitrión», murmuró, dejando que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Artorias suspiró. Un sonido suave, apenas perceptible, pero captó la tensión en él. ¿Aprobación? ¿Alivio? Imposible de saber. Sus dedos se apretaron apenas un poco alrededor de los de ella, luego se aflojaron como si lo hubiera pensado mejor. «Sígueme». No esperó su respuesta. Simplemente se giró, guiándola hacia la entrada lateral del salón. No las grandes puertas que daban al patio, sino un arco más pequeño y antiguo medio oculto por un antiguo tapiz con el emblema del lobo guargo de la casa Stark. Rhaenyra miró por encima del hombro, pero la celebración en el salón había reanudado por completo. Alysanne arrastraba a un desdichado Cregan a otro baile, su risa resonando por encima del bullicio. Viserys y Rickon estaban inmersos en una conversación con uno de sus vasallos, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Incluso Ser Harold Westerling, siempre vigilante, se vio envuelto en un debate con uno de los guardias Stark, de espaldas a ella. Nadie notó su partida. Luego atravesaron el arco, el pesado tapiz cerrándose tras ellos. El pasillo más allá estaba oscuro, iluminado solo por unas pocas antorchas dispersas en apliques de hierro.
El aire era más fresco aquí, el aroma a piedra húmeda y hierro viejo reemplazaba los ricos aromas del banquete. A lo lejos, aún podía oír los sonidos amortiguados de la fiesta, pero se desvanecían con cada paso mientras Artorias la guiaba más adentro en las entrañas de Invernalia. ¿A dónde vamos?, preguntó Rhaenyra, con voz baja. Las palabras resonaron ligeramente contra las estrechas paredes. A un lugar con menos ojos, respondió con la misma voz baja. Él no ofreció más, y ella no insistió. Había un extraño consuelo en el silencio entre ellos. Ni tenso ni forzado, sino simplemente ahí, como el entendimiento silencioso entre jinetes que habían volado juntos el tiempo suficiente para anticipar los movimientos del otro. Por un pasadizo, luego por otro, serpenteando por el laberíntico subsuelo del castillo hasta que Rhaenyra estuvo segura de que nunca volvería sin ayuda. Pero Artorias se movía con la seguridad de un hombre que había recorrido estos pasillos desde la infancia, sus pasos nunca vacilaban ni siquiera en la penumbra. Por fin, llegaron a una escalera estrecha. Empinados, en espiral hacia arriba, los escalones suavizados por generaciones de pies. Artorias puso una mano suavemente en la parte baja de su espalda. Solo por equilibrio, solo por un momento mientras él guiaba su ascenso. Las escaleras daban a una pequeña cámara circular, con la única ventana abierta hacia la noche. El viento frío se coló, tirando del pelo de Rhaenyra y provocando escalofríos por sus brazos. El aire sabía a fresco, limpio. Tan diferente del humo denso y el sudor del banquete de abajo. Y la vista. Avanzó sin pensar, atraída hacia el alféizar de la ventana como una polilla a la llama. Invernalia se extendía bajo ellos, sus torres y patios bañados por la luz de la luna, los bosques lejanos extendiéndose más allá como un vasto mar oscuro. El cielo era un tapiz de estrellas tan densas y brillantes que parecían lo suficientemente cercanas como para tocarlo. No hay contaminación lumínica de antorchas de ciudad, ni niebla de incontables hogares. Solo la interminable y asombrosa claridad de la noche del norte. Dioses, susurró Rhaenyra, olvidándose de sí misma por un momento. Desde aquí puedes ver hasta el bosque de los lobos, dijo Artorias, con la voz más cercana mientras se colocaba a su lado. Apoyó las palmas en el saliente de piedra, sus hombros rozando los de ella. En mañanas despejadas, a veces incluso más allá. Apartó la vista del paisaje para mirarle. La luz de la luna pintaba sus rasgos afilados de plata y sombra, la mecha plateada en su cabello brillaba como un fragmento de hielo. La estaba observando. No la vista, no el horizonte, sino ella, con una intensidad que le recorrió la espalda con un escalofrío. ¿Cómo encontraste este lugar?, preguntó. Soltó una risa suave, su aliento se enroscaba en el aire frío. Cuando era niño, solía escabullirme de mis clases. Este era uno de los pocos lugares donde mi padre no podía encontrarme. ¿Ah, sí? ¿Fuiste un rebelde? Solo cuando me convenía. Sonrió con suficiencia, apoyando la cadera en el borde. ¿Y te queda bien? ¿Traerme aquí? Su mirada se posó en ella. Quería que vieras Invernalia tal y como es realmente. No los banquetes, no la política. Solo, esto. El viento le despeinaba el pelo, haciendo que mechones oscuros cayeran sobre su frente. Por primera vez desde que le conoció, parecía casi infantil. Menos el severo heredero de Invernalia y más el niño inquieto que una vez se escondió en ese mismo lugar. Volvió a mirar la vista antes de que él pudiera leerla en sus ojos. Es precioso, admitió. Guardó silencio durante un largo momento. Luego, con una voz más áspera que antes. Deberías verlo desde el lomo del dragón. Su pulso se aceleró ante eso. Al reconocer el poder que ejercía, tan rara vez mencionado aquí en el norte. Syrax podría llegar a quererlo, murmuró. El cielo abierto, el viento frío, ¿y tú? Su voz era baja pero decidida. Ella ladeó la cabeza. ¿Y yo qué? ¿Lo harías? Ahí estaba de nuevo. La franqueza, la negativa a velar sus preguntas con un pretexto cortesano. ¿Te encantaría? ¿Te encantaría este lugar? ¿Te encantaría? Cortó el pensamiento antes de que pudiera formarse. No lo sé, admitió, igualando su honestidad con la suya. Nunca he sido de frío. Su boca se curvó un poco. Te acostumbras. Eso dijo tu madre cuando la enviaron aquí. La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla, y casi se estremeció ante su franqueza. Pero Artorias no se irritó. Su expresión se suavizó, algo melancólico se coló en su mirada mientras miraba hacia el horizonte. Al principio me dijo que lo odiaba, dijo. Dijo que el viento sonaba como fantasmas aullando a través de las paredes. Me lo dijo una vez que solía llorar hasta quedarse dormida solo para sentir el calor de sus propias lágrimas.
Rhaenyra parpadeó. No podía imaginar a la orgullosa e imponente Viserra que había conocido esa noche, y mucho menos a la legendaria belleza que una vez fue la joya de la corte del rey Jaehaerys, llorando entre sus pieles como una niña nostálgica. ¿Y ahora? Preguntó suavemente. Artorias resopló, observando cómo su aliento se nublaba en el aire frío. Ahora no se iría ni aunque los propios dioses lo ordenaran. Algo en la forma en que lo dijo le apretaba el pecho. El viento se levantó, azotándolos a ambos, y Rhaenyra reprimió un escalofrío. Artorias lo notó al instante. Sin decir palabra, empezó a quitarse la capa forrada de piel. No tienes que. Estás temblando, dijo simplemente, sacudiendo la pesada tela antes de colocarla sobre sus hombros. La capa estaba cálida por el calor de su cuerpo, oliendo levemente a cuero, pino y algo indefinidamente suyo. Rhaenyra dudó solo un momento antes de apretarlo más alrededor de sí misma, el pelaje haciéndole cosquillas en las mejillas. ¿Así es como conquistas a todas las chicas sureñas? Bromeó, aunque solo fuera para disimular cómo se le aceleraba el pulso ante el gesto. Arrastrándolos a torres frías y congelándolos hasta casi morir. Artorias resopló, cruzándose de brazos sobre el pecho. No por molestia, se dio cuenta, sino para evitar el frío. La fina tela de su túnica ofrecía poca protección contra el aire nocturno, pero no parecía importarle. Hay pocas damas sureñas tan insensatas como para seguirme en primer lugar. Volvieron a caer en silencio, pero no era el incómodo silencio de los desconocidos. Era la tranquilidad fácil de dos personas que, al menos por esta noche, se habían despojado del peso de sus títulos. El viento aullaba alrededor de la torre, pero el frío ahora se sentía lejano, contenido por el calor de su capa y la sólida presencia de él a su lado. Debajo de ellos, Invernalia estaba bañada por la luz plateada de la luna, sus torres proyectando largas sombras sobre los patios cubiertos de nieve. Aquí era pacífico. Diferente a todo lo que había conocido en Desembarco del Rey, donde cada momento de silencio era un preludio a planes susurrados y dagas ocultas. ¿Vienes aquí a menudo?, preguntó Rhaenyra, observando cómo la luz de la luna se reflejaba en el lejano bosque de los lobos, convirtiendo las copas de los árboles en un mar de plata brillante. Su voz era un murmullo bajo a su lado. No tanto como antes. Un atisbo de algo parecido al arrepentimiento en sus palabras. Ella le miró, observando la tensión en su mandíbula. Sus ojos estaban distantes, fijos en algo más allá del horizonte. Quizá recuerdos, quizá fantasmas. ¿Qué ha cambiado? Artorias exhaló, pasándose una mano por el pelo, la franja plateada atrapando la luz de la luna como el filo de una hoja. Nada. Todo. Vaciló, luego añadió, más bajo. Supongo que he crecido. Reconoció el peso de esas palabras. La carga del deber cayó sobre sus hombros. La misma carga que había soportado desde el día en que su padre la nombró heredera. ¿Lo resientes? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla. La responsabilidad. La observó durante un largo momento antes de responder. No. Pero a veces le temo. Qué honestidad tan cruda. ¿Era eso un rasgo del norte, o simplemente suyo? No recordaba la última vez que un hombre le había hablado así, sin halagos, sin agendas. Fue refrescante. Mi padre me advierte que gobernar significa tomar decisiones que te perseguirán, admitió en voz baja, volviendo a mirar la ventana. Decisiones que dejan cicatrices. Artorias asintió una vez, con la mirada aún fija en la línea de árboles lejana. Sí. Pero mejor soportar las cicatrices que arrepentirse de la cobardía de evitar la hoja. Ella arqueó una ceja. Poético para un norteño. Le lanzó una mirada irónica. La influencia de mi madre. Eso le provocó una risa suave. Debería haberlo sabido. Por un momento, el viento fue el único sonido entre ellos, aullando por la torre, tirando de su ropa y su cabello. Ven. Hay alguien que quiero que conozcas, murmuró tras un rato. ¿Ah, sí? Rhaenyra arqueó una ceja, pero Artorias ya se estaba alejando de la ventana, indicándole que la siguiera. ¿Otro rincón oculto de Invernalia? Algo así. Ella dudó solo un momento antes de ponerse a su lado, con la capa aún acurrucada sobre sus hombros. El calor de la sensación disipó el último resto del frío, aunque su aliento seguía ligeramente curvado en el aire mientras descendían la escalera de caracol. Se movían por las entrañas del castillo con la misma eficiencia silenciosa de antes, Artorias guiando sin dudar por pasillos que se hacían más estrechos, oscuros y envejecidos cuanto más avanzaban. El aire aquí olía a piedra húmeda y tierra antigua, intacto por la luz de las antorchas y los hogares de arriba. Por fin, llegaron a una pesada puerta de roble, cuyas bisagras de hierro estaban oxidadas por el tiempo.
Artorias se detuvo, presionando una mano contra la madera desgastada antes de mirarla de nuevo. ¿Listo? Preguntó, con voz áspera pero no cruel. Ella ladeó la cabeza. ¿Por qué? Empujó la puerta sin decir una palabra más. La cámara más allá estaba oscura al principio, iluminada solo por el tenue resplandor de unas pocas velas dispersas. Rhaenyra entrecerró los ojos, obligándose a que sus ojos se adaptaran hasta que un gruñido bajo y retumbante hizo que los finos vellos de sus brazos se erizaran. Entonces los vio. Guargos. 3 guargos. Eran las bestias más grandes que había visto jamás. Enormes, de complexión poderosa, su espeso pelaje oscilaba entre el gris ceniciento y el blanco intenso. Artorias. Está bien. No te harán daño, la tranquilizó, avanzando con confianza. Su voz era calmada, firme, de ese tono que hablaba de una profunda familiaridad. Esa bestia ruda de ahí es Asan. Cregans, inclinó la barbilla hacia el más grande de los 3, que era un bruto corpulento con un pelaje gris moteado y una vieja herida a lo largo de su costado. El guargo miró a Rhaenyra con unos ojos amarillos penetrantes antes de exhalar bruscamente por el hocico, como si no estuviera impresionado. La blanca con actitud es Visenya. Es de Alysanne. La loba guarga blanca levantó la cabeza de donde yacía, acurrucada junto al hogar. Olfateó el aire una vez antes de clavar a Rhaenyra con una mirada que solo podía describirse como un desafío. Artorias esbozó una leve sonrisa antes de asentir hacia el tercero, agachándose sobre una rodilla para ser placado por el segundo más grande del grupo. Corpulento y de pelaje oscuro, con ojos como astillas de ámbar, se lanzó hacia adelante con entusiasmo, empujando las manos de Artorias con su enorme cabeza. Esta es Sif. Es mía, dijo, rascándole detrás de las orejas con evidente cariño. La loba guargo se inclinó hacia el contacto, su cola golpeando el suelo de piedra. Rhaenyra tragó saliva, su pulso aún latiendo al ver a las bestias. Había oído relatos de que los guargos aún merodeaban por los bosques profundos más allá del muro, pero verlos aquí, en el corazón de Invernalia, domesticados o al menos tolerantes con la presencia humana, era otra cosa completamente distinta. 3 lobos por 3 Stark, si eso no es una señal de los dioses, no sé qué lo es, reflexionó Rhaenyra, dudando en el umbral. Los guargos eran magníficos, sí, pero también eran depredadores, más grandes que cualquier sabueso que hubiera visto, con ojos brillando con una inteligencia que iba más allá de la simple obediencia. Artorias levantó la vista hacia ella, Sif aún empujando su pecho para llamar más la atención. ¿No tienes miedo? Sonrió con suficiencia. Por supuesto que sí. Eso le valió una carcajada de él a ella. Ven, dijo, extendiendo una mano hacia ella. No te harán daño si estás conmigo. Rhaenyra dudó un momento antes de dar un paso adelante. El calor de la cámara la envolvía, mezclándose con el aroma almizclado del peluche y el leve aroma de las brasas del hogar. Los lobos seguían su movimiento, con las orejas erguidas, pero ninguno hacía movimientos agresivos. No te hará daño, murmuró Artorias, guiándola más cerca con un suave tirón de sus dedos. Aún así, su pulso se aceleró mientras Sif olfateaba el aire, sus fosas nasales se ensancharon al percibir ese aroma desconocido. Por un instante sin aliento, unos ojos dorados se clavaron en Violeta. Bestia y princesa, pesándose mutuamente. Luego, con un suave bufido, la guargo bajó ligeramente la cabeza, como en señal de reconocimiento. Artorias suspiró, relajando los hombros. ¿Y bien? ¿No vas a saludar? Rhaenyra tragó saliva, luego se armó de valor antes de levantar una mano. Lentamente, extendió los dedos hacia el hocico de Sif. La loba la observaba con una concentración inquietante, pero cuando las yemas de los dedos de Rhaenyra rozaron su pelaje, áspero y cálido bajo su toque, ella solo dejó escapar un suspiro bajo y ronco de satisfacción. La tensión en el pecho de Rhaenyra se alivió apenas un poco. Dioses arriba, Artorias sonrió con suficiencia. Te lo dije. Es preciosa, admitió Rhaenyra, pasando los dedos por el espeso pelaje entre las orejas de Sif. La loba guargo se inclinó hacia el contacto, su cola golpeando perezosamente el suelo de piedra. ¿Y tu hermana llamó a la suya Visenya? Rhaenyra arqueó una ceja, divertida. Un poco arrogante, ¿no crees? Ella lo sabe, dijo Artorias con sequedad, asintiendo hacia el lobo en cuestión. Visenya bostezó, mostrando los dientes tan largos como los dedos de Rhaenyra, antes de dejarse caer sobre sus patas, completamente indiferente al insulto implícito. Rhaenyra rió suavemente y luego volvió a mirar a Asan. Pero es, con diferencia, el más aterrador. ¿Este es de tu hermano? No parece que le caiga muy bien.
Los ojos amarillos de Hassan brillaban en la tenue luz, su enorme figura inmóvil mientras la evaluaba con el aire desapasionado de un centinela. Artorias se frotó la nuca. Hassan está, particular. Solo respeta la fuerza. Luego le lanzó una mirada significativa al guargo. Pero se comportará. Hassan resopló, aparentemente poco impresionado por la reprimenda, pero bajó la mirada antes de centrarse en lamer una pata con deliberada indiferencia. Así que si intento acariciarlo, ¿me morde la mano? Preguntó Rhaenyra, medio en broma. Artorias tararea, probablemente no. Pero si gruñe, retrocede. Sopesó la sabiduría de acercarse a la enorme bestia, pero decidió no hacerlo. Algunas victorias era mejor dejarlas sin reclamar. En cambio, volvió a centrar su atención en Sif, rascándole detrás de las orejas con creciente confianza. No son como lobos normales, ¿verdad? Murmuró Rhaenyra, maravillada por la aguda inteligencia en los ojos de Sif. Artorias negó con la cabeza. No. Son más inteligentes. Más consciente. Es difícil de explicar a menos que hayas vivido con uno. Rhaenyra estudió su rostro. La reverencia silenciosa en su voz, la forma en que sus dedos se posaban en la cabeza de Sif como una bendición. Esto no era solo una mascota. Era un compañero. Algo más profundo que la mera propiedad. Como dragones, dijo suavemente. Parpadeó, mirándola con la mirada. ¿De verdad estás tan seguro? Un dragón no es una mascota. Es un compañero. Un segundo yo. Las palabras salieron de ella antes de que pudiera detenerlas, honestas de una manera que rara vez se permitía ser. Syrax conoce mis pensamientos antes que yo. La mirada de Artorias se oscureció con algo parecido a la comprensión. Sí. Eso es exactamente. Por un momento, simplemente se observaron mutuamente. Dos herederos de extremos opuestos del reino, unidos por algo que ninguno podía nombrar del todo. Entonces el momento se rompió cuando Rhaenyra carraspeó. Entonces, ¿cómo los encontraste? Mi padre nos llevaba a mí y a mis hermanos de casa cuando teníamos 10 años. Cuando cabalgamos hasta un río, encontramos a una madre loba que había sido asesinada por furtivos. Debajo de su cuerpo estaban Sif y Visenya, con Hassan apretando entre sus dientes. Fue necesaria la constante queja y mordida de Alysanne antes de que nuestro padre se diera y nos dejara quedárnoslos. Artorias sonrió con suficiencia, recordando la terquedad de la mandíbula de su hermana aquel día. Cómo se había negado a irse sin su lobo, aunque eso significara cargar al cachorro hasta Invernalia ella misma. Rhaenyra se rió. ¿Y te dejan acercarte a ellos? ¿Así, sin más? No exactamente, admitió. Los criamos desde cachorros. Ha construido confianza. No fue fácil. Los guargos son criaturas orgullosas. No obedecen ciegamente como los sabuesos. Tarareó, con los dedos aún enterrados en el pelaje de Sif. Y sin embargo te siguen. Sí. Porque ellos deciden hacerlo. Había peso en esas palabras, más de lo que probablemente pretendía revelar. El fuego crepitaba en la chimenea, sus brasas palpitando débilmente en la tenue luz. A su alrededor, los guargos se calmaron. Hassan se estiró junto al calor, Visenya con la barbilla apoyada en las patas, Sif aún olfateando cariñosamente la mano de Artorias. El silencio se instaló entre ellos. Cómodo esta vez, fácil. Artorias. HM. Ella ladeó la cabeza. Esa mecha plateada en tu pelo, parpadeó, luego suspiró, casi divertido. Me preguntaba cuándo te darías cuenta de eso. Rhaenyra sonrió con suficiencia. Me di cuenta en cuanto llegué. Solo estaba siendo educado. Un resoplido silencioso. Educado. Eso es nuevo. Ignoró la burla, extendiendo sin pensar para apartar el mechón plateado de su frente. Se le cortó un poco la respiración, pero no se apartó. Los mechones eran más suaves de lo que esperaba, el color captando la tenue luz del fuego como acero pulido. ¿La sangre de tu madre? Su mandíbula se tensó. Sí. Dice que es mi corona Targaryen, aunque creo que desearía que hubiera ido para Alysanne. Rhaenyra tarareó. Lo dudo. Artorias la miró de reojo, sus ojos grises brillando como fragmentos de hielo bajo la luz de antorchas. ¿Por qué dices eso? Se encogió de hombros, retirando la mano. Algo en la forma en que te mira. ¿Y eso qué tal? Como si fueras el mejor de los dos. Se quedó quieto. Solo por un instante, tan breve que quizá lo imaginó, antes de girarse para acariciar de nuevo los oídos de Sif. Pero captó cómo sus dedos se flexionaban contra el pelaje del lobo, la sutil tensión en sus hombros. El silencio se extendió entre ellos, pesado pero no incómodo. A lo lejos, los ecos del banquete de arriba se desvanecieron.
Risas amortiguadas por la piedra y el tiempo, que se desvanecen como humo en el viento. De pequeño me molestaban por ello, admitió Artorias al cabo de un rato, con la voz baja. Llamado medio Stark o mascota de los Targaryen a mis espaldas. Pero en cuanto gané mi primer combate de entrenamiento a los 12 años, las bromas cesaron. Rhaenyra sonrió con suficiencia. ¿Así que les ha sacado los insultos a golpes? Otro exhalar seco. Casi una risa. Algo así. Pero la violencia resuelve la mayoría de los problemas al final. Sus miradas se cruzaron. La suya brillaba con diversión, la suya sombría pero cálida. Un entendimiento compartido, silencioso y irregular en los bordes. Sif resopló, notando el cambio de ánimo, y dejó caer su enorme cabeza sobre el regazo de Artorias. El peso le dejó sin aliento con un suave gruñido, rompiendo el hechizo. Cosa pegajosa, murmuró, aunque sus dedos se enroscaron en el pelaje del lobo igualmente. Seguro que has tenido suerte con las mujeres a medida que has crecido, comentó Rhaenyra, con un tono burlón pero cargado de genuina curiosidad, mientras observaba a Artorias rascarle distraídamente las orejas a Sif. Un apuesto heredero Stark con una mecha plateada de dragón en el cabello. Imagino que la mitad de las hijas nobles del norte se han lanzado a ti. Sus dedos se detuvieron. Un destello de algo inescrutable. ¿Molestia? ¿Incomodidad? Algo pasó por su rostro antes de que resoplara bruscamente por la nariz. No, disfrutar. Se burló antes de poder evitarlo. ¿De verdad? ¿Esperas que crea que ninguna doncella del norte ha llamado tu atención? La mandíbula de Artorias se tensó. Por un momento, pensó que no respondería. Luego, con deliberada lentitud, dijo. Uno, repitió Artorias, con la voz baja y renuente. Sus dedos se apretaron brevemente en el pelaje de Sif, su mirada fija en el fuego en lugar de encontrarse con la de ella. Rhaenyra se encontró extrañamente cautivada por la admisión brusca. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en la palma de la mano. ¿Y? ¿Quieres contarlo? Se le sonrojaron las mejillas. Morrigan Mormont. Las cejas de Rhaenyra se alzaron. ¿Morrigan Mormont? ¿Quieres decir la mujer osa que mide como 3 hombres y es el doble de temible? Artorias frunció el ceño, aunque las puntas de sus orejas se enrojecieron ligeramente. Ella no estaba, eso no es. Rhaenyra no pudo evitar la risa que se le escapó de los labios. Dioses, Stark, estaba bromeando. Aunque debo decir que nunca te imaginé como alguien que quisiera una mujer capaz de romperte sobre sus rodillas. Admiro a las mujeres fuertes. No solo en cuerpo, sino en mente, replicó, con voz áspera pero firme. Le lanzó una mirada. Parte exasperación, parte desafío, como si la desafiara a burlarse aún más de él. La diversión de Rhaenyra se suavizó en algo completamente distinto. No estaba mintiendo. ¿Y qué pasó? ¿Por qué ella? Debe haber otros que te llamaron la atención. Mantuvo un tono ligero, pero la pregunta era sincera. No se quejaba ni se reía ni fingía ser delicada. No me importaban los títulos ni el oro. Solo honestidad. Estábamos, amigos, más que nada. Pero tenía el corazón de una guerrera, y yo respetaba eso. ¿Hasta que os hicisteis más que amigos? Artorias se removió incómodo. Sif gimió en voz baja como si percibiera su inquietud, sus pálidos ojos saltando entre él y Rhaenyra. Ella estaba, la primera y única chica a la que besé, admitió Artorias, con la voz áspera y una honestidad renuente. Ella me enseñó se interrumpió, negando ligeramente con la cabeza como si se diera cuenta de todo lo que ya había contado. No importa. Fue hace años, y poco después fue prometida al heredero de la casa Manderly. Su tono se volvió plano, deliberadamente desdeñoso. No salió nada de eso. Rhaenyra arqueó una ceja, divertida más que ofendida por su reticencia. Así que el temible Artorias Stark es inexperto en estos asuntos. ¿Nunca cesarán los maravillas? Su mirada carecía de verdadera intensidad. Oh, y seguro que has tenido mucha suerte en el amor. Rhaenyra tragó saliva, recordando su noche con Daemon en el burdel y más tarde encontrarse con Criston. Incluso ahora, no sabe por qué se permitió entregarse a ninguno de los dos momentos, solo que las decisiones dejaron cicatrices que aún llevaba en silencio. He tenido momentos, admitió, con la voz más baja de lo que pretendía. Y eso es asunto tuyo, dijo, sorprendiéndola con su aceptación directa. No insistió en detalles, no arqueó una ceja en señal de juicio. Solo se encogió de hombros, un no dicho no necesito saberlo. Exhaló, extrañamente aliviada por su indiferencia. El silencio se extendió entre ellos, los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el ocasional movimiento de los guargos.
El aire estaba cargado de demasiadas cosas no dichas, demasiadas preguntas que ninguno de los dos quería expresar. ¿Has visitado alguna vez Desembarco del Rey? Preguntó después de un rato. 2 veces en mi vida, admitió Artorias. Una vez cuando era demasiado pequeño para recordarlo, y otra cuando murió mi abuelo. Se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. Lo odiaba. Rhaenyra no pudo evitar reír. La mayoría miente cuando dice eso. Le lanzó una mirada. Seco, nada divertido. No soy la mayoría de la gente. No, no lo estaba. Yo también lo odio, a veces, admitió en voz baja, observando las llamas bailar. Artorias se quedó quieto, su mirada se agudizó sobre ella. ¿Y tú? Cuesta respirar en esa ciudad, murmuró. Todos quieren algo. Todos esperan algo. Te llaman princesa mientras traman tu caída. Su expresión se oscureció. Parece que deberías enviar a unos cuantos señores al muro. Y yo que pensaba que te gustaba el muro. Artorias resopló, con una sombra de sonrisa en los labios. Me gusta la tranquilidad. No la traición. Ella le devolvió la sonrisa con suficiencia. Me alegra saberlo. Sif le dio un codazo en la mano a Artorias, gimiendo suavemente cuando él no volvió a acariciarla de inmediato. Con un suspiro, le rascó detrás de las orejas otra vez, ganándose un gruñido satisfecho del lobo. Rhaenyra los observaba. El vínculo fácil entre hombre y bestia, la forma en que Artorias se suavizaba ligeramente cuando pensaba que ella no miraba. Fue entrañable. ¿Por qué la guardia de la noche? Preguntó de repente. Sus dedos se detuvieron en el pelaje de Sif, su mirada se posó en la de ella. La luz del fuego callaba sombras profundas en su rostro, haciendo que su expresión fuera inescrutable. Porque nadie te vigila allí, admitió al fin. Rhaenyra ladeó ligeramente la cabeza, esperando a que él continuara. Artorias suspiró profundamente, apretando la mandíbula. En Invernalia, soy el heredero. El futuro señor. Cada respiración, cada paso, alguien me observa, juzga, sopesa si soy digno de ocupar el lugar de mi padre. Sus ojos grises ardían en la penumbra, afilados como acero valirio. En el muro, solo soy un hombre que quiere aprender. A nadie le importa mi nombre. Ella lo entendía. Más de lo que él sabía. ¿Y ahora? Murmuró. Su expresión se cerró ligeramente, su pulgar retomó el recorrido de la cabeza de Sif. Ahora tengo deberes. Una pausa. Luego, más bajo. Y aparentemente, una princesa a la que impresionar. Rhaenyra no pudo evitar esbozar una sonrisa burlona. ¿Eso es lo que estás haciendo? ¿Impresionándome? No. Pero te estoy aprendiendo a ti. Y creo que eso es mucho más valioso. Su voz era baja, áspera, con algo que le provocó un extraño calor en el pecho. ¿Y qué has aprendido en este poco tiempo que nos conocemos? Esperaba que él respondiera con halagos. Algún comentario ensayado sobre su belleza, su ingenio, la forma en que hombres menores se habían esforzado por elogiarla en la corte. Pero Artorias Stark no era como los demás hombres. He aprendido que no estás acostumbrado a la honestidad. Su voz era baja, pero las palabras golpearon como una flecha que acierta en el blanco. Que desconfías de la bondad porque has estado rodeado de serpientes tanto tiempo. Que prefieres que te piensen cruel que débil. Los dedos de Rhaenyra se detuvieron donde descansaban sobre el pelaje de su capa. Un suspiro. Tos. Entonces se rió. Un sonido corto y agudo que le raspó la garganta. ¿Lo cogiste de uno de tus libros, Stark? Sus labios se curvaron en una sonrisa. Te lo dije. Yo observo. Ella arqueó una ceja. ¿Y qué más ves? Exhaló, largo y lento, sin apartar la mirada. Que te guste ganar. Que odias que te atúen. Ya sea por deber o por expectativa. Una pausa. Su pulgar rozó distraídamente la oreja de Sif. Y que en realidad no quieres estar aquí. Todavía no. Rhaenyra se quedó quieta. Ahí estaba. La verdad cruda y sin adornos que no se había atrevido a admitir, ni siquiera ante sí misma. Que esto era un deber, una jugada política, no una elección que habría tomado si su padre no la hubiera ordenado. Tragó saliva, sus dedos se aferraron más al pelaje de su capa. ¿Y si me voy mañana? Desafió suavemente. ¿Me perseguirías? Su voz era más baja que las brasas moribundas. No. La palabra debería haberle dolido. En cambio, se asentó entre ellos como un peso, honesto, inmutable. El silencio se alargó. Susurró el fuego. En algún lugar más allá de la cámara, el viento aullaba contra las paredes de Invernalia, un eco lamento de un mundo fuera de su frágil momento. Eso me gusta de ti, admitió, sorprendiéndose a sí misma por la crudeza de la situación. Artorias parpadeó. Que no persigas. Sus labios se curvaron.
No en burla, no en cálculo, sino en algo más silencioso. Más cierto. Que no me mientas, aunque te sirva. Algo inescrutable cruzó su rostro antes de que lo controlara para volver a su habitual estoicismo. Pero su voz, cuando habló, tenía una intensidad silenciosa. Sé esto, arreglo no es algo que ni tú ni yo hubiéramos elegido. Pero estoy dispuesto a al menos intentarlo. Su voz se volvió un poco áspera, nada de falsas cortesías. Nada de tagas ocultas. La luz del fuego parpadeaba sobre sus nudillos cicatrizados, la mecha plateada en su cabello captando el resplandor como el filo de una cuchilla. Rhaenyra lo estudió, realmente lo estudió, a ese hombre que había sido puesto en su camino por decreto real y pragmatismo del norte. No era un daemon, todo fuego valirio y seducción. Ni Cristón, cuyo honor había sido una máscara frágil de desesperación. Aquí había algo más resistente. Algo real. Gracias, dijo las palabras suavemente, casi sorprendida. La gratitud no le resultaba fácil. No después de tanto tiempo enfrentándose a cortesanos despiadados que confundían la bondad con la debilidad. Artorias parpadeó, sorprendido. ¿Por qué? Rhaenyra apretó sus pieles alrededor de sus hombros mientras se encogía de hombros, su mirada perdida en el fuego. Por no fingir, dijo al fin, las palabras más suaves de lo que pretendía. Las llamas pintaban la mitad de su rostro de oro, el resto de sombras. Has estado, más que sincero conmigo. Te lo agradezco. Artorias tragó saliva antes de asentirle con respeto, por supuesto. El silencio se alargó, pero no era incómodo. El fuego crepitaba, enviando brasas girando perezosamente en el aire antes de desmoronarse en cenizas. Sif se estiró junto a Artorias, apoyando su enorme cabeza en sus patas, sus ojos ámbar cerrándose. Incluso Visenya y Asan se habían acomodado, contentos de ignorar a los humanos en favor del calor del hogar. Rhaenyra se encogió ligeramente de hombros mientras se relajaba en el momento. Había pasado años rodeada de susurros y juegos, de hombres que intentaban manipularla y de mujeres que intentaban socavarla. Pero esta honestidad tranquila era algo raro. El pensamiento persistió, extrañamente tierno en su pecho. Es tarde, murmuró Artorias, rompiendo finalmente el silencio. Su voz era áspera pero no cruel. Deberías descansar. El norte no perdona a quienes carecen de sueño. ¿Me acompañarás de vuelta, entonces? Preguntó, levantándose de su asiento con gracia deliberada. ¿O debo navegar solo por el laberinto de Invernalia? Artorias se levantó, sacudiendo el polvo de su túnica antes de señalar la puerta. Después de ti, princesa. Sif levantó la cabeza, gimiendo suavemente mientras se disponían a marcharse. Artorias se agachó para rascarla detrás de las orejas una vez más. Quédate, murmuró, firme pero cariñoso, antes de enderezarse y ponerse a caminar junto a Rhaenyra. Los pasillos de Invernalia estaban ahora más tranquilos, la celebración del banquete se había reducido a un murmullo lejano. Sus pasos resonaban suavemente contra la piedra mientras caminaban, sin prisa ni demorarse, un silencio cómodo se instaló entre ellos una vez más. En la puerta de sus aposentos, Artorias dudó. La luz de las antorchas parpadeaba sobre el pesado roble, proyectando sombras sobre su rostro. Puedes quedártelo, si lo necesitas, inclina la barbilla hacia la capa que aún lleva sobre sus hombros. Las noches aquí son más frías de lo que estás acostumbrado. Rhaenyra dudó, sus dedos apretando instintivamente el suave forro. Debería negarse. Debería devolverle la palabra con una broma desdeñosa sobre que los sureños no necesitan la caridad de un norteño, pero el calor era demasiado tentador, el peso demasiado reconfortante. Gracias, murmuró en su lugar, sosteniendo su mirada con firmeza. Lo devolveré mañana. Artorias asintió con un murmullo. Asegúrate de hacerlo. Una pausa. Sí, si quieres, puedo enseñarte más de Invernalia mañana, ofreció, con la voz áspera por la vacilación. Más allá del salón de banquetes y los lobos. Quizá el bosque sagrado. Es tranquilo ahí. Rhaenyra estudió su rostro, disfrutando cómo la luz de las antorchas suavizaba sus rasgos severos, la sinceridad en esos ojos gris tormenta. Sin pretensiones. Nada de juegos. Se sorprendió asintiendo antes de darse cuenta. Me gustaría. ¿Tú, lo harías? Traicionó sorpresa en la voz antes de volver a su habitual estoicismo, pero no lo suficientemente rápido. Su incertidumbre resultaba extrañamente entrañable. Rhaenyra sonrió con suficiencia. No he venido hasta aquí para pasar mis días escondido en las cámaras de invitados, Stark. Artorias suspiró antes de inclinar ligeramente la cabeza. Entonces vendré a buscarte al mediodía, antes de que empiecen los consejos de la tarde.
Ella inclinó la barbilla en señal de aceptación. No llegues tarde. Sus labios se curvaron ligeramente antes de retroceder, dejando que la distancia entre ellos se asentara de nuevo. Descansa bien, princesa. ¿Y tú, mi señor? Vaciló medio suspiro, como si considerara decir algo más, luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo sin decir una palabra más, sus pasos desvaneciéndose en el silencio del antiguo castillo. Rhaenyra lo observó marcharse antes de deslizarse en sus aposentos, el peso de la capa aún cálido sobre sus hombros. El fuego se había reducido a brasas, bañando la habitación en un tenue resplandor mielizado. Una jarra de vino especiado reposaba sobre la mesa junto a una bandeja de pan, queso y fruta seca, cortesía del personal, sin duda. Se sirvió una taza, saboreando el calor mientras se derramaba por su garganta. Afuera, el viento aullaba contra las paredes de Invernalia, susurrando secretos a través de las grietas de la piedra. Ella recorrió distraídamente el borde de la capa, sus dedos rozando el espeso pelaje. Olía a él, a pino y cuero y a algo inconfundiblemente norteño, algo salvaje. Esto no es lo que esperaba. El pensamiento la atravesaba, silencioso e innegable. Había venido aquí preparada para una transacción política, para negociaciones disfrazadas de cortejo, para otro hombre que la humillaría o la desafiara. Pero Artorias Stark no era ninguno de los dos. Él era, algo completamente distinto. Rhaenyra negó levemente con la cabeza. Quizá esta semana en Invernalia no sería tan tediosa como temía. El sueño se apoderó de Rhaenyra rápidamente. Más rápido que en semanas. Quizá era el agotamiento del viaje, o el peso desconocido del aire del norte presionando sus pulmones. O quizá fue el silencio, la ausencia del murmullo incesante de desembarco del rey, lo que finalmente permitió que su mente divagara hacia un verdadero descanso. No soñaba a menudo, o si lo hacía, rara vez los recordaba. Esta noche era diferente. Está de pie en un bosque. Ni los salvajes indios más allá del muro, ni los extensos huertos del dominio. Esto es algo intermedio, árboles antiguos con corteza como hueso plateado se cierran a su alrededor, sus raíces retorciéndose por la tierra como si aferraran secretos. El aire está cargado con el aroma de musgo y pino húmedos, vivo con el susurro de bestias invisibles entre la maleza. Hace frío. Desconocida. Y, sin embargo, siente que conoce este lugar desde hace años. Como los árboles reconocen su aliento, el viento recuerda sus pasos. Aquí no hay sol, ni luna. Solo un crepúsculo inquietante y cambiante que baila entre las ramas, pintando el bosque de tonos azules y plateados. Rhaenyra exhala, su aliento se enrosca en el aire gélido. Lleva un vestido de lana oscura, sencillo pero finamente hecho, con las mangas forradas de piel. No las sedas de una princesa, sino la vestimenta práctica de una mujer que pertenece a este lugar. Y no está sola. Unos pasos crujen suavemente entre la maleza detrás de ella, pausados, seguros. Rhaenyra se da la vuelta. No por miedo, sino por reconocimiento, aunque aún no sabe por qué. El hombre que se acerca viste con cuero oscuro, con una piel de lobo colgada sobre sus anchos hombros. Su rostro está sombreado bajo la capucha, pero una sola mecha plateada brilla en su cabello, captando la luz fantasma. Conoce esa cara. Mayor, se da cuenta. Las líneas de su rostro son más duras, la agudeza de su mandíbula más pronunciada, resistiendo a los años con una resiliencia silenciosa. Sus ojos gris tormenta la observan, insondables y sabios. Un hombre que ha visto la guerra y el invierno, pero que aún arde con propósito. No habla. No lo necesita. Detrás de él, aparecen dos pequeñas figuras. Un niño y una niña, tan parecidos en rasgos que es imposible confundirlos con otra cosa que no sean gemelos. El chico está en movimiento, su cabello oscuro despeinado por el viento, las mejillas sonrojadas por el esfuerzo. Sujeta una espada de entrenamiento de madera en una mano, blandiéndola con una valentía exagerada contra los enemigos invisibles del bosque. La chica es quietud. Ella es, gateando. La respiración de Rhaenyra se corta en la garganta. La chica se mueve con gracia deliberada, sus pequeñas manos clavándose en la tierra mientras se arrastra hacia adelante. Sus piernas, retorcidas y frágiles cubiertas con suaves envolturas de cuero, la siguen como alas rotas. Sin embargo, no hay dolor en su rostro. Solo determinación, afilada como acero valirio, sus ojos violetas ardiendo con una inteligencia feroz. Rizos plateados dorados caen salvajemente sobre sus hombros, un reflejo de los de Rhaenyra. ¿Necesitas ayuda?, murmura el Artorias mayor, con la voz áspera por años de mando entre hombres y bestias. La niña se eriza, levantando la barbilla con un orgullo obstinado. No. Rhaenyra siente que algo feroz se le aprieta en el pecho.
Avanza sin pensar, sus dedos rozando los rizos plateados dorados de la chica. La chica levanta la vista, sus pálidos ojos violetas se fijan en los de Rhaenyra con una claridad sorprendente, y por un instante, lo sabe. Es suya. No solo suya en sangre, sino en espíritu, salvaje e inquebrantable a pesar de la crueldad del destino. No puede evitarlo. Se agacha para levantar a la niña en sus brazos, aferrándose a ella como un sueño perdido hecho carne. El niño se tensa, chillando en protesta. Madre. Madre, para. Puedo hacerlo. La respiración de Rhaenyra se entrecortó. Madre. Artorias se ríe, baja, cálida, un sonido que aún no ha oído de él en la vida despierta, y extiende la mano para despeinar el cabello de la chica. Ella lo sabe, pequeño dragón lobo. Que se preocupe. La chica resopla, pero su resistencia se convierte en un afecto renuente, sus pequeños brazos rodeando el cuello de Rhaenyra. Un destello de movimiento llama la atención de Rhaenyra. El chico ha dejado de jugar a pelear para observarlos, con una expresión entre la diversión y la impaciencia. ¿Podemos casar ya? Pregunta, saltando sobre las puntas de los pies. Rhaenyra abre la boca para responder, pero el sueño cambia. El bosque se difumina como si una tormenta repentina lo arrastrara. Los gemelos desaparecen. La forma de Artorias se retuerce en sombra. Ahora está sobre una cáscara. La escena se desarrolla como el lento sangrado de tinta sobre el pergamino. Es mayor. Mucho mayor. El peso de una corona pesa sobre su frente, su metal mordiendo su piel como un voto inquebrantable. El aire apesta a sangre y carne ardiendo. El cielo está ahogado de humo, el chillido lejano de los dragones desgarrando los cielos. Debajo de ella había cuerpos. Cientos. Miles. Hombres con armaduras destrozadas, sus rostros congelados en gritos silenciosos. Caballos con las entrañas esparcidas por el barro como cintas tiradas. Banderas, tantas banderas, pisoteadas en la sangre. Stark. Hightowers. Targaryen. Todo reducido a harapos. Una masacre. Una victoria. ¿Sí? Quémalos. Quemad los verdes en nombre de la reina. La voz es aguda, salvaje. Una voz de mujer, llena de alegría y locura. Rhaenyra se da un vuelco, el estómago retorciéndose al contemplar la escena que tiene delante. Su hija. Pero no como en el bosque. Ahora era una mujer crecida, que se aferraba a su hermano con una navaja en las manos. Era una visión de caos. Cabello plateado dorado enredado con sangre, su traje de batalla rasgado y salpicado de carmesí. Un ojo ha desaparecido, oculto bajo un parche, dejando tras de sí una ruina de carne marcada. El otro brilla violeta en la luz moribunda, vivo con una alegría febril. Su hermano, ahora hombre, está bajo ella, sus anchos hombros soportando sin esfuerzo su peso mientras avanza por el campo de batalla. Su rostro es una máscara de resignación sombría, su propia espada goteando sangre. Cálmate, murmura, aunque no hay verdadero reproche en su voz. Guarda el aliento para la próxima batalla. La chica se ríe, aguda y maniática, echando la cabeza hacia atrás. Oh, pero querido hermano, la guerra está ganada. Gesticula salvajemente con su espada, enviando gotas rojas que surcan el aire. ¿No es glorioso? Luego fija su único ojo en Rhaenyra, su sonrisa se extiende demasiado, demasiado afilada. Madre. Llama, su voz resonando entre la carnicería. Mira lo que hemos hecho para ti. Sobre ellos, una sombra tapa el cielo. Syrax desciende, sus escamas doradas surcadas de hollín y sangre, sus enormes alas revolviendo el hedor del campo de batalla en una tormenta de ceniza. Aterriza con un impacto que hace temblar el suelo, sus ojos fundidos fijos en Rhaenyra. Entonces, imposible, la bestia gotea, moviéndose al ritmo de algún ritmo invisible, balanceando su cuerpo colosal como si fuera el ritmo de una melodía que solo ella puede oír. La chica huye de risa, aplaudiendo con las manos. ¿Sí? Baila para nosotros, Syrax. Baila por nuestra reina. Algo cálido y húmedo resbala por las mejillas de Rhaenyra. Lágrimas. Sangre. Sus manos tiemblan a los lados. Ella los mira, la espada que aprieta en su mano, las gotas de rubí que se deslizan entre sus dedos. Su respiración es entrecortada, su pulso un tambor atronador en sus oídos. ¿Estás bien, mi amor?, habló una voz desde detrás de ella, baja, firme, familiar. Artorias. Gira un poco la cabeza, lo justo para verlo de pie a su hombro, vestido con una armadura desgastada por la batalla, la capa forrada de piel sobre sus hombros hecha jirones y chamuscadas. Su rostro está marcado por el cansancio, sus ojos gris tormenta sombríos. Pero no hay miedo en ellos. Sin arrepentimientos. Solo la determinación.
Su mano ensangrentada encuentra la de ella, los dedos entrelazándose con los de ella en un agarre a la vez feroz y tierno. «¿Estás bien?», repite antes de inclinar la cabeza para abrazarla en un abrazo que huele a humo y acero. El sueño se fractura. Rhaenyra se despierta con un jadeo. El fuego en su cámara se ha apagado, sus brasas palpitan débilmente en la oscuridad. El peso de las pieles la atrapa un momento antes de que las patee para liberarse, su cuerpo resbaladizo de sudor a pesar del frío del norte. La luz de la luna se cuela por la estrecha ventana, pintando el suelo de plata. Su corazón late con fuerza contra sus costillas, los restos del sueño aferrándose a ella como telarañas. Se lleva una mano temblorosa al pecho, intentando controlar la respiración. ¿Qué? Su voz es poco más que un susurro, pero rompe el silencio de la cámara como un martillo a través del hielo. Rhaenyra se incorpora, apartando mechones húmedos de su frente, sus dedos enredándose en mechones plateados dorados. Una oleada de frío la invade. No el frío de las noches de Invernalia, sino algo más profundo, algo que se le cuela en los huesos y se niega a irse. Presiona el talón de la palma de la mano contra la frente, como si pudiera erradicar físicamente los restos del sueño. Se le revuelve el estómago. Sus manos se cierran en puños en las pieles, sus uñas se clavan en las palmas. Cierra los ojos. Respira. Los vuelve a abrir. Es solo un sueño. Solo es un sueño, murmura para sí misma, pero las palabras suenan vacías incluso para sus propios oídos. Tiene la garganta apretada, el pulso inestable. Coge la copa de agua junto a la cama, el metal frío le ancla a la piel mientras la lleva a los labios. Fuera, el viento aúlla contra las murallas del castillo. Un sonido lamentoso, como el grito de una bestia herida. Respira con fuerza y deja la copa sobre la mesa, sus dedos deteniéndose en el borde. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué había visto? Una guerra. Un trono. Artorias. Balancea las piernas por el borde de la cama, sus pies descalzos golpeando el frío suelo de piedra. El impacto del hielo contra su piel la ancla, aunque solo fuera por un momento. Pasea de un lado a otro, las imágenes del sueño se alzan en su mente como espectros. ¿Un futuro? ¿Una advertencia? Se le revuelve el estómago. En silencio, se acerca a la ventana, apoyando las palmas contra el cristal esmerilado. El patio de abajo está tranquilo, cubierto de nieve. En algún lugar más allá de estos muros, el mundo duerme, felizmente ajeno a las visiones y presagios. Pero no puede permitirse la ignorancia. No a esto. Sus dedos se deslizan distraídamente hacia su vientre, presionando suavemente la tela de su camisa. Niños. Sus hijos. ¿Realmente su hija nacería así? ¿Tan fuerte de espíritu y a la vez roto de cuerpo? ¿Y qué sería de ella? Ese campo de batalla, esos cadáveres, ¿era ese el precio de la ambición de Rhaenyra? ¿De su trono? Se obliga a enderezarse. No. Solo fue un sueño. Solo un sueño. Sin embargo, al volver a la cama, su mirada se posa en la capa de Artorias, aún colgada sobre una silla cerca de la chimenea, su pelaje oscuro despeinado de donde la había dejado antes. Sus dedos recorren el borde. Real. Sólido. No es un sueño. Un temblor la recorre. Mañana, ella pasearía con él por el bosque sagrado. Mañana, vería al hombre detrás del sueño. El hombre que algún día podría estar a su lado como algo más que un pretendiente. Esta noche, lucha con visiones de guerra, amor y ruina. Levanta la capa, envolviéndola de nuevo sobre sus hombros, como si pudiera protegerla del peso de lo que ha visto. Pero incluso ella sabe que no es así. Capítulo 5. Artorias. El viento aullaba por el bosque de los lobos como un coro de dioses olvidados. Artorias Stark estaba con las rodillas en la nieve, su aliento nublándose ante él en ráfagas entrecortadas. El frío no le molestaba. No de verdad. Estaba en su sangre, en sus huesos, igual que el fuego. Pero esto era diferente. Este frío le carcomía mucho más profundamente esta vez. Estaba soñando. Lo conocía como un hombre conoce la forma de su propia sombra. Sin embargo, el sueño no parecía suyo. SHH. No llores, mi amor. Estoy aquí, murmuró una voz. Artorias se giró. El bosque en el que estaba se desvaneció. Ahora estaba en una cámara tenuemente iluminada, el aroma a leche y lavanda triturada impregnaba el aire. La habitación era desconocida, los techos altos cubiertos de ricos tapices, una chimenea crepitando bajo, la luz más tenue del amanecer colándose por una estrecha ventana. Y allí, acurrucada en una silla cerca del fuego, estaba sentada. Rhaenyra. Se le cortó la respiración. Parecía diferente. Mayor, aunque no mucho. 10 años, quizá. Una mujer crecida plenamente en su poder, su belleza ya no era juventud afilada sino algo más profundo, más feroz.
El dorado plateado de su cabello estaba desatado, cayendo sobre sus hombros como la luz del sol derretida mientras acunaba un bulto en sus brazos. Y ella estaba cantando. Una melodía suave que Artorias no reconoció. Algo valirio, quizás. El bulto se movió, dejando escapar un pequeño sonido indignado, y Rhaenyra se movió, su bata deslizándose ligeramente para revelar la curva de su hombro desnudo. La bebé, una niña, se dio cuenta, se aferraba a su pecho con avidez, sus pequeños puños amasando la piel de su madre. Artorias se acercó, sus botas no hacían ruido en la piedra. La niña tenía el cabello plateado dorado de su madre, pero esvaecido por la infancia. Y cuando abrió los ojos, estaban muy violotos, como una tormenta al anochecer. El pulgar de Rhaenyra acariciaba la curva de la mejilla del bebé, su voz apenas un susurro. Mi niña dulce. Mi hermoso pequeño dragón. Un aleteo de movimiento llamó la atención de Artorias. Un segundo niño estaba sentado a los pies de Rhaenyra. Era un niño pequeño, no más de 3 años. De cabello oscuro, con ojos grises solemnes tan parecidos a los suyos, dedos regordetes rodeando un caballo de juguete de madera. No protestó. No se retorcía. Simplemente observaba a su madre y hermana con una intensidad silenciosa, como si ya soportara el peso de un mundo que aún no comprendía. Entonces Rhaenyra giró la cabeza. Y Artorias los vio. Las piernas de la chica. Eran cosas retorcidas y frágiles, cubiertas con suaves envolturas de lino, demasiado pequeñas para su cuerpo en crecimiento. Inútil. Rota. Se le encogió el estómago. Rhaenyra lo vio entonces y esta vez se le cortó la respiración. Las lágrimas le brotaron en los ojos, pero no cayeron. Todavía no. En cambio, sonrió. Algo lento y triste, como si siempre hubiera sabido que este momento llegaría. Entonces llegaron las lágrimas. No claros, pero rojo. El carmesí se derramaba por sus mejillas en gruesos arroyos, goteando sobre el bebé en sus brazos, manchando la piel pálida de la niña como pintura de guerra. El niño a sus pies levantó la vista, sin miedo, y extendió la mano hacia su mano ensangrentada con la confianza incondicional de un niño. ¿No es hermosa, mi amor? Susurró, con la voz cargada de amor y dolor, levantando ligeramente a su hija hacia él como si le presentara una ofrenda sagrada. La sangre de sus lágrimas goteaba sobre la frente del bebé, bajando hasta sus mejillas redondas. Pronto bailarán con dragones. Pronto, bailarán en fuego. Las palabras envolvieron a Artorias como una soga. Intentó avanzar, intentó alcanzarlos, pero el sueño ya se estaba desmoronando, la habitación se disolvía en humo y sombra. Lo último que vio fue el rostro de Rhaenyra, surcado de rojo, los labios entreabiertos en un grito silencioso mientras la oscuridad la envolvía por completo. Artorias se despertó de golpe hecho un desastre, su cuerpo empapado en sudor a pesar del frío. Mira a su alrededor frenéticamente y solo ve la tenue luz del amanecer filtrándose por la ventana de sus aposentos. El fuego en la chimenea se había consumido, dejando la habitación envuelta en sombras. Su respiración era entrecortada, su corazón latiendo tan violentamente que casi podía saborear el cobre en la lengua. Sif, siempre vigilante, levantó su enorme cabeza del pie de su cama, sus ojos brillando en la penumbra. Un gemido bajo escapó de su garganta mientras saltaba a la cama sin pensarlo 2 veces, apoyando su enorme cabeza en su pecho para consolarle. Artorias enterró los dedos en su espeso pelaje, anclándose en el calor sólido de su toque. El sueño se le aferraba como un sudario, las palabras enroscándose en sus costillas. Pronto, bailarán en el fuego. No. Sif gimió de nuevo, empujándole la mandíbula con insistencia como si percibiera su agitación. Artorias suelta un suspiro tembloroso, frotándose detrás de las orejas. Tranquila, chica, murmuró, aunque el temblor en su propia voz lo delataba. Era solo que, la palabra murió en sus labios. Solo un sueño. Pero sabía que era más que eso, aunque no entendiera del todo qué era ni lo que significaba. Dioses, ¿qué demonios ha sido eso? Estoy bien, murmuró Artorias de nuevo, más para sí mismo que para el guargo. Se frotó la cara con una mano, cerrando los ojos para desterrar las imágenes persistentes del rostro surcado por lágrimas de Rhaenyra, las pequeñas y rotas piernas de la niña. Exhaló con fuerza, obligándose a respirar, profunda y medida. Percibiendo su angustia, Sif gimió de nuevo antes de presionar su hocico contra su hombro, su aliento cálido contra su piel desnuda. Con un gemido áspero y un frotamiento en las sienes, colga las piernas por el borde de la cama. La fría piedra bajo sus pies es un recordatorio agudo y reconfortante de la realidad. Se frota las sienes, los dedos pasando por los mechones húmedos de su cabello.
Su piel se siente febril a pesar del frío en el aire. Una pesadilla, se dice a sí mismo, pero la mentira se marchita bajo el peso de lo que vio. Sif le da un codazo en la rodilla con el hocico, sus ojos dorados buscando. Gruñe, despeinando el pelaje entre sus orejas antes de ponerse en pie. La túnica de lana con la que dormía se pega a su piel húmeda de sudor, que se quita de inmediato, suspirando cuando el aire fresco besa su pecho desnudo. El agua de la cuenca cerca del hogar está helada. Recién dibujado, intacto por los sirvientes. Se la echa en la cara, el shock del frío borrando parte del temor persistente de sus huesos. Gotas resbalan por su cuello mientras apoya las palmas en el borde de la mesa, tragando saliva con dificultad. Piernas torcidas. La sangre le resbalaba por la cara. Dioses, escupe. Su reflejo le devuelve la mirada en la superficie deformada de la palangana metálica, su rostro hueco por las sombras, sus ojos atormentados. Estás bien, murmura para tranquilizarse. Pero incluso mientras las palabras salen de sus labios, sabe que son vacías. Otra respiración. Otro latido. Cuando logró mantener un ritmo constante, se enderezó con calma deliberada. No dejaría que eso le alterara. No podía. Hoy tenía deberes. Responsabilidades. Sobre todo, una princesa a la que escoltar hasta el bosque sagrado. Rhaenyra. El pensamiento de ella ahora le provocaba una extraña onda en el estómago. Anoche había sido inesperado. La conversación fluyó más fácilmente de lo que había anticipado. Era aguda, sí, pero no cruel. Y su curiosidad por todo había sido genuina. No calculado. Y ahora este sueño. O pesadilla. O lo que sea que fuera. Artorias resopla y deja el paño húmedo. Necesitaba moverse, hacer algo antes de que su mente volviera a caer en las visiones. Necesito bañarme, murmuró a Sif, que simplemente ladeó la cabeza hacia él, sin impresionarse. Se dirige a la cámara contigua donde ya había llenado una tina de cobre con sirvientes obedientes. Ahora hacía frío, dejado toda la noche, pero eso no importaba. El frío le vendría bien. Despojar los restos de sueño, sudor y miedo. Artorias se quitó el resto de la ropa y se metió en el agua con un suspiro agudo. El frío le mordía la piel, robándole el aliento por un momento antes de que su cuerpo se acostumbrara. Se sumergió por completo, conteniendo la respiración hasta que los pulmones le ardieron, luego emergió con un jadeo, frotándose la cara con brusquedad. El frío le anclaba, agudizaba sus pensamientos. Mi príncipe, el agua no es adecuada para bañarse. La voz vacilante de un sirviente se escuchó por la puerta, interrumpida por el áspero desprecio de Artorias. Está bien. El sirviente dudó, luego se retiró sin decir una palabra más. Artorias cogió la pastilla de jabón de lejía del borde y se la pasó por los brazos, el pecho, frotando como si pudiera borrar el peso fantasma del sueño de su piel. El agua se oscurecía con sudor y suciedad mientras trabajaba, el ritual de purificación ayudando a estabilizar su respiración. Anoche había sido diferente. No había anticipado la curiosidad de Rhaenyra, su lengua afilada templada por una genuina intriga. Se había reído de su humor seco, lo había desafiado con un ingenio tan agudo como el acero valirio. Y la forma en que le miraba como si viera más allá de los títulos y expectativas hasta el hombre que había debajo. Ahora, este sueño. Pronto, bailarán en el fuego. ¿Qué podría ser eso? Guay. Se tartamudea cuando la enorme figura de Sif salta a la bañera con él, haciendo que el agua salpice por los bordes con un ruidoso chapoteo. 7 infiernos, Sif. La loba Wargo simplemente resopló, sus enormes patas agarrando los bordes de la bañera mientras se acomodaba sin ceremonias, enviando otra oleada de agua sobre el suelo de piedra. Ella le miró fijamente, claramente sin arrepentimiento, su mirada brillando con una advertencia no dicha. Estás meditando. Para. Artorias resopló antes de pasar una mano mojada por su rostro. Vale. Vale. Le frotó la espalda con la mano, el espeso pelaje absorbiendo el agua helada como una esponja antes de empujarla suavemente hacia arriba. Fuera. Obedeció a regañadientes, sacudiéndose violentamente en cuanto salió de la bañera, enviando gotas volando en todas direcciones. Artorias frunció el ceño mientras el agua le goteaba del pelo sobre los hombros. Gracias por eso. Sif resopló antes de dirigirse pesadamente al hogar, dando 2 vueltas antes de dejarse caer sobre las cálidas piedras con un suspiro satisfecho, como si hubiera cumplido con su deber y ahora mereciera descanso. Artorias negó con la cabeza antes de sumergirse de nuevo, el frío agudizando su concentración. Cuando salió, su mente estaba más clara. Solo fue un sueño aterrador y perturbador, pero nada más. No dejaría que eso le inquietara. No dejaría que eso le cambiara. Se vestía metódicamente.
camisa interior de lino limpia, túnica ajustada de lana teñida de un gris oscuro, caldón de cuero forrado con piel. Práctica, resistente. Norte. Sus dedos se detuvieron brevemente en la mecha plateada de su cabello antes de peinárselo con un suspiro. Hoy le mostraría a Rhaenyra el bosque sagrado. Y no pensaría dos veces en sangre, fuego o niños rotos. Está nervioso de camino a la cámara de Rhaenyra. Más nervioso que ayer, más nervioso de lo que debería estar. El sueño se le pega como una segunda piel, sus imágenes parpadeando tras sus párpados cada vez que parpadea. Sif camina silenciosamente a su lado, su pelaje aún húmedo por el baño improvisado, su mirada mirándole de reojo. Juzgando. Él la ignora. Los pasillos de Invernalia están tranquilos a estas horas, el castillo aún aferrado a los últimos vestigios de sueño. Solo unos pocos sirvientes pasan corriendo, con la cabeza baja, sus pasos suaves sobre la piedra. El aire huele a humo de chimenea y pan horneándose, los aromas familiares del hogar, pero no ofrecen ningún consuelo. Respira hondo, rodando los hombros para relajar la tensión que se enrosca allí. Solo fue un sueño. Pero las palabras suenan vacías. Llega a la puerta de Rhaenyra antes de lo que esperaba. El pesado roble se alza ante él, sus bisagras de hierro brillando débilmente en la tenue luz. Dos de los miembros de la Guardia Real flanquean la entrada, con expresiones cuidadosamente neutrales mientras inclinan la cabeza en señal de reconocimiento. Mi príncipe. Artoria se estremece un poco con el título, pero asiente de todos modos. Dile a la princesa que he venido como prometí. Uno de los guardias llama dos veces, el sonido agudo en el silencio. Pasa un momento. Luego otro. La puerta se abre con un chirrido, revelando a una doncella, una de las damas de Rhaenyra de desembarco del rey, por su aspecto. Sus ojos se abren brevemente al verlo, pero se recupera rápido, haciendo una reverencia ensayada. Príncipe Artorias. Su voz es suave, recatada y completamente carente de la audacia que él había llegado a asociar con Rhaenyra. ¿Está lista la princesa? Pregunta, con un tono medido a pesar de la inquietud que aún le nuda el estómago. ¿Es Artorias? La voz de Rhaenyra resuena antes de que la doncella pueda responder, claramente desviando la atención de la chica. La puerta se abre aún más y Artorias se encuentra mirando a la princesa misma, su cabello plateado dorado aún despeinado por el sueño, sus ojos agudos a pesar de la hora temprana. Lleva una gruesa túnica de lana mientras sus dedos se enroscan alrededor del borde de la puerta, las uñas sin pintar pero bien cuidadas. Sin anillos. Nada de adornos más allá de lo práctico. Sin embargo, parece perfectamente princesa. No te esperaba tan temprano, dice, ladeando un poco la cabeza. Dijiste que no llegara tarde. Un destello de diversión baila en su mirada. No llegas tarde. Como he dicho, tú eres temprano. Ella se aparta, haciéndole un gesto para que entre. Adelante, entonces. Estoy casi listo. Duda brevemente antes de asentir a Sif, que toma posición de guardia fuera de la puerta junto a los guardias de Rhaenyra. Artorias entra, el calor de la cámara lo envuelve de inmediato. El fuego en la chimenea crepita suavemente, su resplandor proyectando largas sombras sobre el suelo de piedra. Su dama de compañía, Elinda, si no recuerda mal, vuelve a hacer una reverencia antes de salir corriendo a preparar algo cerca del tocador. Rhaenyra pasa junto a él, caminando descalza hacia el gran armario de madera, su túnica balanceándose ligeramente con cada paso. Espero que tus aposentos hayan sido de tu agrado, dijo Artorias, entrelazando las manos detrás de la espalda, con voz firme a pesar de la tensión persistente en sus hombros. Rhaenyra le lanzó una mirada por encima del hombro. He dormido peor, admitió, aunque su tono cargaba el peso de algo no dicho. Su mirada se deslizó hacia la mesita de noche donde su capa yacía doblada con esmero. Una cortesía que no esperaba. Por cierto, puedes retirar eso. ¿Estás seguro? Preguntó Artorias, con la voz más baja de lo que pretendía. Las noches aquí no se hacen más cálidas. Rhaenyra lo estudió un momento, sus ojos violetas buscando su rostro con una intensidad que le erizó la piel. Lo sé. Se volvió hacia el armario, sacando la capa de oso de nieve que Alysanne le había regalado y se la colocó sobre el brazo. Esto bastará, a menos que prefieras que me congele. Artorias exhaló, parte de la tensión desapareciendo de sus hombros. Preferiría que no lo hicieras. Un destello de diversión cruzó su rostro antes de girarse hacia Elinda. ¿Podrías ayudarme? Elinda hizo otra reverencia, sus dedos aleteando nerviosos mientras se acercaba. Por supuesto, su gracia. Rhaenyra ignoró las formalidades, ya se quitaba la túnica y la dejaba caer a sus pies.
Artorias apartó la mirada por cortesía, aunque el movimiento fue reflejo, sus pensamientos demasiado enredados para asimilar mucho más allá del peso de la decencia. «Podrías haberme avisado», murmuró con voz áspera, dándole la espalda por completo mientras Rhaenyra se cambiaba detrás de él. El susurro de la tela llenaba el silencio, acompañado de murmullos ocasionales entre Rhaenyra y su doncella. Una mueca tiró de sus labios y se frotó las sienes de nuevo, ignorando obstinadamente el calor reflejo que le subía por el cuello. Podía oír el suave susurro de la lana tirando sobre la piel, el apretarse de los cordones. «Solo respira». Sif resopla fuerte desde la puerta, el sonido reflejando la irritación de Artorias. «Cualquiera pensaría que nunca has visto a una mujer desnudarse», comentó Rhaenyra, con la voz teñida de diversión seca. Artorias frunció el ceño mirando la pared. «Tengo modales». Un suave zumbido de escepticismo. «¿De verdad? No me había dado cuenta». Apretó la mandíbula pero se negó a caer en la provocación. En cambio, se centró en cualquier cosa menos en las imágenes que su mente traicionera evocó. Dedos delicados rozando la piel clara, cabello plateado dorado cayendo por la espalda desnuda. Dioses. Sus dedos se apretaron detrás de la espalda. Elinda murmuró algo demasiado bajo para que él lo oyera, y la risa de Rhaenyra le provocó un escalofrío no deseado. «Hecho», anunció Rhaenyra. Artorias dudó antes de girarse, armándose de valor. Y estaba completamente desprevenido. Estaba junto a la ventana, vestida con un pesado vestido de lana escarlata intensa, cuyo cuello alto forrado con piel negra. La capa de oso de nieve estaba colgada sobre un brazo, aunque aún no se la había abrochado. El corte del vestido era sencillo según los estándares sureños. Era de tela resistente, mangas ajustadas, un corpiño ajustado. Pero la forma en que se pegaba a sus curvas le secaba la boca. Su pelo había sido trenzado apresuradamente, con algunos mechones rebeldes que se escapaban para enmarcar su rostro. Pero ella parecía real. Algo agudo e innombrable se retorció en su pecho. Rhaenyra alzó una ceja ante su silencio. «¿Y bien? ¿Ahora debo ser tu espejo?» Artorias roncó, con la voz más áspera de lo que pretendía. Carraspeó. «Pareces apropiado». «Un cumplido radiante», dijo con tono arrastrado, ajustándose la capa con destreza sobre los hombros. «Lo atesoraré». Elinda contuvo una risa ahogada tras la mano, aunque rápidamente controló su expresión cuando Artorias le lanzó una mirada. Rhaenyra simplemente sonrió con suficiencia, ajustando la capucha adornada de piel de la capa antes de pasar junto a él hacia la puerta. «¿Vamos?» Artorias exhaló por la nariz antes de ponerse a su lado. En cuanto salieron al pasillo, Sif se animó, moviendo la cola lentamente. Rhaenyra se detuvo para rascarle atrevidamente detrás de las orejas al guargo sin dudarlo, ganándose un suave bufido de aprobación. «Eres incorregible», murmuró Artorias al lobo. Sif resopla antes de avanzar trotando, liderando el camino con la confianza de una criatura que hace tiempo memoriza cada piedra de Invernalia. Caminaron en silencio, el ritmo de las botas de Rhaenyra resonando junto a las suyas. Los pasillos seguían en silencio, aunque algunos sirvientes más habían empezado a moverse, inclinando la cabeza al pasar. Rhaenyra inclinó ligeramente la barbilla, contemplando la antigua arquitectura del castillo. «Háblame del bosque sagrado», dijo al fin, rompiendo el silencio. Artorias parpadeó, momentáneamente desconcertado por el cambio de tema. «¿Qué quieres saber?» «Todo». Suspira, quitándose la tensión de los hombros. «Bueno, es el corazón de Invernalia. Más antigua que el propio castillo. Algunos dicen que los primeros Stark construyeron la fortaleza alrededor de ella». Tarareó, los dedos deslizándose distraídamente por un tapiz mientras pasaban. «¿Y el árbol corazón?» «Un arciano. Corteza blanca, hojas rojas. Rojo sangre, supongo». «Como la savia que corre de sus ojos», confirmó, observando su perfil en busca de cualquier señal de incomodidad. Pero Rhaenyra solo asintió, como si eso fuera de esperar. «¿Y tu familia aún conserva a los dioses antiguos?» «Sí». Rhaenyra le miró de reojo. «Inusual, para una casa con sangre Targaryen». «No tan raro», replicó. «El norte recuerda, pero también se adapta». Una sombra de sonrisa rozó sus labios. «Eso me he dado cuenta». Doblaron una esquina, el pasillo se abrió a un pasillo más ancho bordeado de ventanas imponentes. La débil luz de la mañana se filtraba, pintando la piedra de tonos pálidos de oro y gris. Rhaenyra redujo el paso, sus dedos rozando el frío cristal mientras miraba fuera. «¿Qué es eso?»
Artorias siguió su mirada hacia el extenso patio de entrenamiento abajo, donde Alysanne intentaba provocar a Cregan y a uno de los guardias para que realmente lucharan contra ella, en lugar de tratarla como a una flor delicada. Artorias gime, apoyándose en el marco de la ventana. Esa es Alysanne siendo disida por centésima vez que una dama noble no tiene lugar para pelear con los guardias. Rhaenyra arqueó una ceja. Y aún así persiste. Sin descanso, confirmó Artorias, con la boca temblando. Madre no para de amenazar con encerrarla en la biblioteca, pero Alysanne probablemente empezaría a lanzar libros a la cabeza del maestre hasta que la liberara. Rhaenyra soltó una risa suave, me lo imagino. Me gustaría unirme a ellos un momento, si te parece bien. Artorias dudó brevemente antes de asentir con la cabeza. Muy bien. Sif siguió el camino bajando por la escalera de caracol y atravesando el patio lateral, su cola cortando el aire fresco de la mañana como una bandera desplegada. Al acercarse al patio de entrenamiento, el tintineo de las espadas de madera y los gruñidos frustrados de Alysanne se hicieron más fuertes. ¡No! Otra vez. Exigió, sujetando su hoja de práctica con determinación blanca de los nudillos. Su oponente, un guardia con la cara roja el doble de su tamaño, parecía a punto de desmayarse de agotamiento. Cregan se recostaba en un banco cercano, con los codos apoyados en las rodillas, claramente disfrutando del espectáculo a pesar de la orden de su padre de intervenir. ¿No te dijo madre que dejaras de tonterías? Artorias llamó al acercarse. La sonrisa de Cregan se ensanchó con un encogimiento de hombros, intenta hacer que te escuche. Alysanne ni siquiera les miró, demasiado concentrada en rodear al guardia acosado. Obviamente me está dejando ganar, replicó, apuntando acusadoramente con su espada. Míralo. Apenas sudando. El guardia en cuestión, que de hecho estaba empapado en sudor, se pasó el antebrazo por la frente y murmuró algo sobre respetar a las damas nobles. Sif se dirigió hacia Asan y Visenya, que estaban al borde del patio, observando la acción con indiferencia. Artorias da un paso adelante con un suspiro. Tu postura sigue siendo demasiado amplia, dijo, observando la figura de Alysanne con ojo crítico. Estás desequilibrado cuando giras. Alysanne frunció el ceño, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Oh, gracias, hermano. No me había dado cuenta. Tu agarre también es incorrecto, señaló, con tono neutro. Lo estás sujetando como una hoja de torneo. Demasiado apretado en la bajada, demasiado flojo en la subida. Te agotarás antes de asestar un solo golpe de verdad. El guardia exhaló bruscamente por la nariz, claramente aliviado de que la atención se fuera de él. Alysanne le lanzó una mirada fulminante antes de volver a mirar a Artorias, levantando el mentón con terquedad. ¿Y bien? Desafió, señalando con la espada de madera. ¿Vas a quedarte ahí dándome una charla o me lo vas a enseñar? Artorias arqueó una ceja. Rhaenyra, de pie a un lado, observaba el intercambio con una diversión silenciosa, los brazos cruzados sueltamente sobre el pecho. ¿Quieres que entrene contigo? Preguntó Artorias, con la voz seca hasta los huesos. Sí, oh poderoso príncipe, replicó Alysanne, echándose el pelo por encima del hombro. A menos que tengas miedo de que te avergüence delante de tu princesa. Cregan resopla, ¿estás segura de que es buena idea, querida hermana? La última vez que entrenaste a Art, terminaste tú en el barro. Alysanne frunció el ceño. Eso fue hace 5 años. Rhaenyra se rió suavemente, dando un paso adelante. Pagaría una buena cantidad por ver esto. Todas las miradas se volvieron hacia ella, sorprendidas por su interrupción. Incluso Sif y Visenya se animaron, sus orejas se movieron hacia la princesa. Artorias exhaló por la nariz antes de quitarse la capa forrada de piel y colgarla sobre una barandilla cercana. Vale. Pero esta vez no seas un mal perdedor. Alysanne sonrió con suficiencia, girando su espada de práctica con un gesto teatral. Prefiero comer mis botas. El guardia prácticamente lanzó su arma contra Artorias y huyó del patio. Cregan se movió en el banco, dejando sitio para que Rhaenyra se sentara a su lado. Aceptó la oferta con un asentimiento elegante, acomodándose como preparándose para una obra especialmente entretenida. Artorias se encogió de hombros y alzó la hoja de madera, probando su peso. Era funcional, algo desgastado pero lo suficientemente equilibrado. Alysanne volvió a ajustar su postura, esta vez entrecerrando los pies como Artorias le había indicado. Su agarre cambió sutilmente, los dedos apretando lo justo para mantener el control sin bloquear su muñeca. Bien. Le dio un solo asentimiento antes de alzar su espada de práctica. Atacó primero, rápido, salvaje, una ráfaga de golpes destinados a abrumar en lugar de maniobrar.
Artorias desvió cada uno con movimientos precisos y económicos, retrocediendo lo justo para mantenerla desequilibrada. Demasiado agresivo, murmuró entre bloques. Te dejas expuesto por la izquierda. Ja. Alisane se lanzó hacia adelante, apuntando a sus costillas. Artorias giró, apartando su espada con un fuerte crujido de madera. Rhaenyra se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada saltando entre ambos. Artorias captó el destello de interés en sus ojos violetas. No solo diversión, sino curiosidad genuina. Alisane se recuperó rápidamente, rodeándole con renovada determinación. Esta vez, fingió a la izquierda antes de lanzarse a la derecha, su espada cortando hacia su hombro. Artorias se giró para esquivar, contraatacando con un toque controlado en su muñeca. ¡Guay! Siseó, sacudiendo la mano pero negándose a soltar el arma. Presta atención, dijo con calma. Lo soy, gruñó antes de lanzarse de nuevo hacia adelante. Intercambiaron otra serie de golpes. Artorias evaluando, ajustando, siempre manteniendo sus movimientos medidos, mientras Alisane atacaba con fervor temerario. Podría acabar con esto en cuestión de segundos si quisiera, pero tenía valor dejar que aprendiera a través de la experiencia. «Estás telegrafiando», señaló, esquivando otro golpe. Alisane gruñó frustrada, girando para recuperar el equilibrio antes de lanzarse. Demasiado rápido. Demasiado comprometido. Artorias giró de nuevo, usando su impulso en su contra. Su mano libre salió disparada, atrapándole la muñeca antes de que pudiera extenderse demasiado. Un giro brusco, un cambio de peso de él, y Alisane cayó al suelo con un grito, tumbada de espaldas, sin aliento. El patio quedó en silencio. Por un instante, nadie se movió. Hasta que. 7 infiernos, Arps. Alisane jadeó, mirándole con furia mientras se agarraba el costado. Él le tendió la mano para ayudarla a levantarse. Te has sobrecomprometido. Ella apartó su palma y se levantó de un salto, sacudiendo el polvo de los pantalones con el ceño fruncido. No todos podemos luchar como estatuas sin emociones. Artorias arqueó una ceja. Cregan estalló en carcajadas, aplaudiendo lentamente. ¡Bravo! De verdad, la derrota más humillante que he presenciado en toda la semana. Rasquita, le escupió a Alisane antes de volver a mirar a Artorias, con el pecho aún agitado. Otra vez. ¿De verdad estás dispuesto a aprender y escuchar en vez de ponerte a la defensiva cada vez que pierdes? Preguntó Artorias, con un tono cargado de exasperación. La mirada de Alisane se intensificó, pero se suavizó cuando él le pone una mano detrás de la cabeza, haciendo que ella le mirara alarmada. Sostuvo su mirada, inquebrantable. Luchas como un salvaje, dijo sin rodeos. Toda furia, nada de delicadeza. Y te matará. Alisane se erizó pero no dijo nada, con la mandíbula apretada. Artorias suspiró. Otra vez. Pero esta vez, cambió el agarre de la espada de madera, demostrando el agarre adecuado. Más sueltos en los dedos, más apretados en la muñeca. ¿Y tus pies? Le dio un codazo en la bota con la suya. Ensancha tu base. Sigues desequilibrado. Alisane dudó, luego se ajustó, su postura se ensanchó un poco y aflojó el agarre de la espada de práctica. Ella seguía frunciendo el ceño, pero había un destello de comprensión en sus ojos grises. ¿Mejor? Murmuró. Un poco, respondió Artorias con tono seco. Alisane exhaló bruscamente antes de volver a alzar la espada. Esta vez, se movió con más deliberación. Menos agresión temeraria, más golpes calculados. Seguía estirándose demasiado, seguía anticipando sus swings, pero había una diferencia notable en su juego de pies. Artorias paraba cada golpe, poniendo a prueba sus defensas, de vez en cuando dándole un toque controlado en las costillas o los hombros cuando se dejaba expuesta. Tu guardia alta es débil, señaló mientras apartaba otro golpe. Entonces enséñame cómo arreglarlo, soltó Alisane, con la respiración entrecortada. Artorias retrocedió, bajando el arma. Así. Ajustó su postura, levantando la espada en una posición defensiva alta. Codos en la cabeza. Hombros relajados. Estás demasiado rígido. Pierdes movilidad. Alisane imitó su postura, frunciendo el ceño concentrada. Mejor, reconoció. Exhaló, enderezando los hombros. Otra vez. Chocaron de nuevo. Espadas repicando, botas raspando contra la tierra apiñada del patio de entrenamiento. Rhaenyra observaba desde el banco, sus dedos tamborileando distraídamente contra su rodilla, su mirada aguda. Alisane era buena. Muy bueno potencialmente. Entonces, justo cuando Alisane empezaba a aprovechar su ventaja, una orden cortó el aire como una cuchilla. Para.
Todas las cabezas se dirigieron hacia la entrada del patio, donde Viserra estaba con las manos en las caderas y los ojos entrecerrados. Rickon estaba justo detrás de ella, con una leve sonrisa divertida en los labios. Alysanne se quedó paralizada a mitad de un golpe, su espada flotando en el aire. «Jovencita, ¿cuántas veces le he dicho que deje de hacer esas actividades juveniles?», exigió Viserra, su voz más cortante que el acero valirio. «Eres hija de una princesa y un señor, no de un mercenario cualquiera». Alysanne dejó caer su espada de práctica con un estrépito, sus hombros cayeron. «Madre, no». Viserra avanzó, sus faldas barriendo el suelo polvoriento. «Este es precisamente el comportamiento que esperaba cuando tenías 10 años. No ahora, cuando casi eres una mujer adulta». Alysanne se erizó. «Ya soy mayor». «Crees que lo eres, y sin embargo actúas como una niña», replicó Viserra. «Peleando en la tierra, desafiando a guardias el doble de grandes que tú. ¿Crees que para eso te criamos tu padre y yo?». La mandíbula de Alysanne se tensó, sus ojos grises ardiendo con desafío. «No. Me criaste para ser un bonito premio para que algún señor lo reclamara». «Basta», interrumpió Rickon, con voz grave. Dio un paso adelante, colocando una mano en el hombro de Viserra en señal de apoyo. Su mirada se posó en Artorias antes de posarse en Alysanne. «Vas a pedir perdón a tu madre». Alysanne abrió la boca para discutir, pero la expresión severa de su padre la silenció. Exhaló por la nariz antes de murmurar: «Lo siento, madre». Los labios de Viserra se apretaron en una fina línea, pero suspiró derrotada, extendiendo la mano, que Alysanne tomó a regañadientes. «Eres una niña terca», murmuró Viserra, negando con la cabeza antes de abrazar a su hija brevemente y con fuerza. Rhaenyra observó el intercambio desde su lugar en el banco, un destello de algo inescrutable cruzó sus ojos violetas. Artorias lo captó. «Quizá una nostalgia, o el fantasma de una infancia ya desaparecida. Y vosotros dos debéis dejar de animarla», reprendió Viserra, dirigiendo su mirada afilada hacia Artorias y Cregan. Cregan levantó las manos en señal de rendición fingida. «Solo fui un espectador inocente». Los ojos de Viserra se entrecerraron. «Las mentiras corren en tu sangre, chico». Rickon resopló, cruzándose de brazos. «Mira a Rhaenyra divertido, parece que mi hijo ha olvidado que te prometió un recorrido por el bosque sagrado». Artorias se irguió pero inclinó la cabeza. «Mis disculpas». Rhaenyra agitó una mano con desdén, sus labios se curvaron mientras avanzaba. «No le des importancia. Ver a tu hermana entrenar fue suficiente entretenimiento por una mañana». Artorias le lanzó una mirada fulminante, aunque no había verdadera intensidad. «Hablando de eso», intervino Viserra, posando de nuevo su mirada aguda en Alysanne, «te cambiarás esa ropa sucia y desayunarás con tu padre y conmigo. Tenemos asuntos que tratar». El peso no dicho de esas palabras se posó sobre el patio como una nube de tormenta. Sin duda, las perspectivas matrimoniales de Alysanne. La expresión de la chica se volvió amarga, pero sabía que no debía discutir delante de los invitados. Con una última mirada fulminante a sus hermanos, lanzó su espada de práctica a Cregan y se dirigió pisando fuerte hacia el castillo, con Visenya trotando lealmente tras sus talones. Rickon le dio una palmada en el hombro a Artorias, con un agarre firme. «No te quedes demasiado tiempo en el bosque sagrado. El consejo se reúne al mediodía». Artorias asintió. «Entendido». Con eso, sus padres se marcharon, Viserra ya murmurando algo al oído de Rickon, probablemente una nueva oleada de exasperación por sus hijos indisciplinados. Cregan se estiró perezosamente, dedicándole a Rhaenyra una sonrisa irónica. «Disculpa, princesa. Mis hermanos son una fuente constante de vergüenza familiar». Rhaenyra sonrió con suficiencia. «Me parece refrescante». Artorias gime antes de coger su capa de la barandilla. «¿Listos?». Por supuesto, Rhaenyra ajustó su propia capa, el dobladillo forrado de piel rozando la parte superior de sus botas. «Guía el camino». Sif se levantó de su sitio junto al borde del patio de entrenamiento, sacudiendo su pelaje antes de seguirles descalzos. Asan y Visenya se quedaron atrás, observando cómo sus amos se marchaban con resignación silenciosa antes de girarse para seguir a Alysanne y Cregan. El camino hacia el bosque sagrado serpenteaba por los patios interiores de Invernalia, pasando junto a los altos muros de la gran fortaleza y el suave murmullo de las cocinas del castillo. Los sirvientes se inclinaron al pasar, aunque más de uno lanzó miradas curiosas hacia la princesa de cabello plateado que caminaba junto al heredero de su señor. Rhaenyra no les prestaba atención, sus ojos violetas escudriñando la antigua piedra, las almenas desgastadas, los destellos de cielo gris entre las agujas del castillo.
Están mirando, murmuró mientras pasaban junto a un par de lavanderas que rápidamente apartaron la mirada. ¿No ven a menudo a los sureños? Artorias la miró de reojo. ¿Te ven? Sus labios se curvaron. Ah. ¿Porque soy la princesa? Porque eres sobrina de mi madre, corrigió con sequedad. ¿Y por tu sangre de dragón? Añadió, arqueando una ceja. Pelo plateado, respondió con tono seco. Eres el primer Targaryen, aparte de mi madre, que pone un pie en Invernalia en 20 años. Rhaenyra tarareó, pensándolo. ¿Y no me guardas rencor por ello? La pregunta le pilló desprevenido. Él redujo un poco el paso, estudiando su perfil. ¿Por qué iba a hacerlo? Mi madre no está infeliz aquí. Ahora, quizá. Pero entonces. Él sostuvo su mirada, sin titubear. Eso fue hace toda una vida. Un instante de silencio. El viento silbaba entre las almenas de arriba, tirando de los bordes forrados de piel de sus capas. La expresión de Rhaenyra permaneció inescrutable. Supongo que sí. Llegaron a la entrada del bosque sagrado. Más allá, el denso dosel del bosque se alzaba, el crujido de las hojas cubiertas de nieve amortiguando sus pasos al cruzar el umbral. El aire aquí era diferente, más cortante, limpio y, de algún modo, más antiguo. El aroma a tierra húmeda y pino colgaba denso, atenuado por el leve y cobrizo de la savia del árbol corazón. El camino bajo sus pies estaba desgastado por incontables pisadas, serpenteando entre centinelas imponentes y robles retorcidos antes de abrirse a un amplio claro. Y allí, en su centro, estaba el árbol corazón. Un enorme arciano, su corteza pálida casi plateada a la luz de la mañana, sus hojas carmesí susurrando suavemente con la brisa. El rostro tallado en su tronco era antiguo, sus ojos dejando lentas estelas de savia roja que manchaban el tronco como sangre. Rhaenyra se quedó quieta al verlo, conteniendo la respiración. Artorias la observó con atención, evaluando su reacción. Pocos sureños ponían un pie en un bosque sagrado, y mucho menos se plantaban ante un árbol corazón. Muchos lo encontraban inquietante. El rostro lloroso, la magia ancestral vibrando justo bajo la superficie. Pero Rhaenyra no se inmutó. En cambio, dio un paso adelante como si la atrajera un tirón invisible, sus dedos deslizándose distraídamente por las raíces que se extendían por el suelo del bosque. ¿Lo adoras? Preguntó suavemente, su voz sin el juicio que él esperaba. Artorias negó levemente con la cabeza. No el árbol en sí. Lo que representa. Su mirada se posó en él. ¿Y qué es eso? Los viejos dioses. La tierra. Las fuerzas invisibles que han vigilado estos bosques desde antes de que los primeros hombres los caminaran. Dudó, luego añadió en voz baja. La sangre es sagrada para ellos. También lo son los votos. Rhaenyra exhaló lentamente, su aliento formando vapor en el aire gélido mientras volvía a mirar el arciano. Los ojos vacíos del rostro parecían atravesarla, sus lágrimas rojo savia brillando como sangre recién derramada. Por primera vez desde que llegó a Invernalia, parecía insegura. Sif se acurruca al pie del árbol con un bufido mientras Artorias se coloca junto a Rhaenyra, cuidando de no apretarla. Ajustó su postura, apretando brevemente la capa antes de obligarse a aflojarla. No tienes que entenderlo, dijo en voz baja, dejando que su aliento se enroscara entre ellos, blanco y efímero. La mayoría de los sureños no lo hacen. Rhaenyra ladeó ligeramente la cabeza pero no respondió de inmediato al desafío. En cambio, extendió la mano, rozando con las yemas de los dedos la pálida corteza del arciano. El árbol tembló levemente, como si saludara su toque. Una ráfaga de viento cortó el claro, agitando las hojas escarlatas sobre ellos. Durante medio latido, el aire vibró con algo más profundo que el sonido, algo más antiguo que la propia piedra de Invernalia. Luego se desvaneció, dejando solo el suspiro silencioso del bosque a su paso. La sangre también es sagrada para mi familia, murmuró Rhaenyra, retirando la mano. Sus ojos violetas se posaron en la savia carmesí que manchaba el rostro del árbol como lágrimas. Aunque tendemos a perder más de lo que veneramos. Tarareando en señal de acuerdo, Artorias se apartó para dejarle espacio. Sus botas se hundieron ligeramente en el musgo bajo la nieve mientras se dirigía hacia las raíces del árbol, donde Sif se extendía con el perezoso derecho de una criatura que sabe que pertenece allí. Le rascó detrás de las orejas distraídamente, el calor familiar de su pelaje lo ancló. El bosque sagrado se extendía a su alrededor, antiguo y vigilante. Su silencio no era acusatorio. Solo paciente. La misma paciencia que los árboles habían mostrado a sus antepasados durante miles de años. Rhaenyra permaneció inmóvil, con la mirada fija en el árbol corazón. ¿De verdad crees en ellos?
Artorias se detuvo, considerando la pregunta. Creo en lo que puedo ver. En lo que sé que es real. Su pulgar recorrió la cresta del cráneo de Sif. Pero eso no significa que desestime lo que no entiendo. Tarareó suavemente, el sonido casi perdido entre el susurro de las hojas. Justo. Otra ráfaga de viento cortó entre ellos, esparciendo un puñado de hojas carmesí por el claro. Uno aterrizó sobre la espalda de Sif, el contraste marcado contra su pelaje gris. Esto ha sido todo un viaje, murmuró Rhaenyra, apartando una hoja suelta de su capa. Sus dedos se detuvieron en el borde de piel antes de levantarse. Diferente de los septos y jardines de desembarco del rey. Artorias asintió ligeramente, enderezándose mientras Sif le daba un codazo en la rodilla. Nuestros antepasados no construyeron templos. Se arrodillaron bajo los árboles. Rhaenyra se giró completamente para mirarle, sus ojos violetas buscando, no en desafío, sino con genuina curiosidad. Tu padre sigue a los viejos dioses también. Por supuesto, dijo Artorias simplemente. Mi madre guardó a sus dioses. Él mantuvo la suya. Encontraron armonía en eso. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Rhaenyra. Eso debió de molestar a los septones. La comisura de su boca se movió en respuesta. Muchísimo. Exhaló, su aliento se volvió blanco entre ellos, y giró el rostro hacia el dosel. La débil luz de la mañana se colaba entre las hojas, pintando su cabello plateado dorado con vigas fracturadas. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez era cómodo. Compañero. Artorias la observó un momento más antes de mirar al cielo. Deberíamos volver. El consejo se reúne pronto. Asintió Rhaenyra, aunque dudó, trazando de nuevo el borde de su capa. Artorias. Se quedó quieto, encontrando su mirada. Acepto, dijo en voz baja, sin vacilación, solo con una resolución tranquila. Silencio. Artorias se quedó paralizado, apretando un poco el pelaje de Sif. La loba gigante levantó la cabeza, percibiendo el cambio en el aire, sus ojos dorados saltando entre ellos. ¿Qué? Logró decir, con la voz más áspera de lo que pretendía. Rhaenyra dio un paso más cerca, sin apartar la mirada. Acepto tu propuesta. La sencillez de sus palabras le golpeó como una cuchilla entre las costillas. Inhaló bruscamente, buscando en su rostro. No había bromas, ni burlas, solo una sinceridad inquebrantable bajo el violeta de sus ojos. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El susurro de las hojas se detuvo. El murmullo del viento lejano se desvaneció. Incluso la savia carmesí del arciano goteaba más despacio, como si los propios dioses contuvieran la respiración. ¿Tú, qué? Repitió Artorias, con el pulso retumbando en sus costillas. Rhaenyra ladeó ligeramente la barbilla. ¿Debo repetirme? Sus dedos se apretaron a los lados. Algo caliente y punzante se retorció en su pecho. ¿Qué cambió? Respondió con voz ronca. Un destello de vacilación cruzó su rostro, solo por un instante, antes de desaparecer bajo una resolución silenciosa. No lo sé. Es solo que, tengo una sensación que no puedo explicar. Una sensación que nuestros caminos están destinados a cruzarse. Que estamos destinados a algo más grande. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire fresco, cargadas de implicaciones no dichas. Había algo más profundo bajo su confesión, algo que no decía. Debes de encontrarme loca, murmuró, apartando la mirada por primera vez desde su declaración. Una sonrisa irónica se dibujó en la comisura de sus labios, aunque no llegó del todo a sus ojos. No, no. Se quedó en silencio, sin saber cómo articular sus pensamientos. En cambio, exhaló, lento y medido, antes de encontrarse con su mirada de frente. No pareces loco, dijo al fin, con voz áspera pero firme. Es solo que, no esperaba que eligieras tan pronto. Los labios de Rhaenyra se curvaron ligeramente. Yo tampoco. Otro silencio se extendió entre ellos, pero esta vez no fue incómodo. Estaba cargada de comprensión, con el peso de un futuro compartido tomando forma de repente. Artorias tragó saliva con fuerza, obligándose a calmar sus pensamientos. No tienes que decidir todavía. Podrías esperar. Tómate más tiempo. Rhaenyra arqueó una ceja. ¿Es esa tu manera de rechazarme, Stark? Su mandíbula se tensó. No. ¿Entonces qué es? Exhaló por la nariz. Es solo que, no quiero que te arrepientas de esto. Lo estudió durante un largo momento antes de suspirar profundamente. Reconozco que a veces tomo decisiones, demasiado impulsiva, dijo, suavizando un poco la voz. Pero esto no parece impulsivo. No conozco ese sentimiento. Solo lo sé, que no lo encontraré en ningún otro sitio.
Artorias se quedó quieto, con la respiración atrapada en la garganta. Buscó en su rostro engaños, en busca de vacilación. Pero no había ninguna. Solo certeza. Su pulso retumbaba en sus oídos. Hay tanto que no sabemos el uno del otro, murmuró, con la voz áspera. Rhaenyra se acercó, con el fantasma de una sonrisa en los labios. Entonces aprenderemos. Ese es el punto, ¿no? Sif dejó escapar un suave gemido, sus ojos dorados saltando entre ambos, percibiendo la tensión pero sin entender su origen. Hay cosas. Expectativas y deberes, logró decir. Eres la heredera al trono de hierro, Rhaenyra. ¿Estás preparado para lo que significa atar al norte a tu reclamación? Levantó ligeramente la barbilla. ¿De verdad? No apartó la mirada. El viento volvió a moverse, agitando las hojas llorosas sobre ellos. Una gota solitaria de savia rodó por la cara del arciano como una lágrima. Luego, lentamente, Artorias asintió. De acuerdo, dijo, la palabra cargada de finalidad. Sí, esto es lo que quieres. Lo es, dijo simplemente. Luego, extendió lentamente la mano, como un soldado mostrando respeto a su aliado. Artorias miró su palma extendida durante un largo momento antes de tomarla. Sus dedos se enroscaron alrededor de los suyos con sorprendente fuerza, su agarre sellando el voto no dicho entre ellos. Sif gimió de nuevo, dándole un codazo en la rodilla con la nariz húmeda. Rhaenyra exhaló, un pequeño suspiro casi imperceptible. Bien, murmuró, apretando brevemente su mano antes de soltarla. Debemos informar a tus padres y a mi padre. Artorias asintió, su pulso aún resonando en sus oídos. Sí. Deberíamos. El peso de la decisión cayó sobre él, no como una carga, sino como un manto. Una responsabilidad. Miró de nuevo el árbol corazón antes de guiarla fuera del bosque sagrado, sus ojos huecos observándoles en silencioso juicio. El camino de regreso a la gran fortaleza de Invernalia fue silencioso. Ninguno habló, el peso de la decisión de Rhaenyra se asentó entre ellos como nieve recién caída. Pero no era incómodo. Si acaso, Artorias parecía estar considerando sus palabras tan profundamente como antes de tomar su decisión. Sif se acercó a ellos, dándole un codazo ocasional en la pierna como recordándole que estaba allí. Rhaenyra se sorprendió bajando distraídamente la mano para rozar la cabeza del guargo, ganándose un suave bufido de aprobación. Pronto se encontraron fuera de la sala del consejo, donde voces apagadas se filtraban por la pesada puerta de roble. Artorias dudó, con la mano suspendida sobre la puerta. ¿Nervioso? Murmuró Rhaenyra, arqueando una ceja. Exhaló bruscamente por la nariz. No. Solo preparándonos para el inevitable caos. Rhaenyra sonrió con suficiencia. He estado lidiando con el caos toda mi vida. Dudo que esto sea peor. Con eso, Artorias empujó la puerta. La conversación interior murió al instante cuando todas las miradas se dirigieron hacia ellos. Rickon estaba de pie en la cabecera de la mesa, con los brazos cruzados, sus ojos grises alternando entre ellos con una intensidad inescrutable. Viserra se sentó a su lado, con los dedos entrelazados sobre la superficie de madera, su mirada violeta aguda y evaluadora. Cregan se recostaba en su asiento, con los brazos cruzados detrás de la cabeza, mientras Alysanne se inclinaba hacia adelante con una curiosidad descarada. Ah, dijo Viserra al fin, con una ligera curva en los labios. Ahí estás. Rickon gruñó. Has tardado bastante. Artorias entró, Sif siguiéndole de cerca antes de sentarse a su lado. Disculpa. La princesa deseaba ver el bosque sagrado completo. Rhaenyra inclinó la cabeza. Una imagen que no olvidaré pronto. La sonrisa de Alysanne fue inmediata. ¿Es eso lo único que no olvidarás? Viserra le lanzó una mirada de advertencia, aunque no había verdadera reprimenda en ella. Rhaenyra, sin embargo, simplemente cruzó las manos ante ella, encontrando la mirada de cada persona en la sala antes de fijarse en Rickon. Lord Stark. He tomado mi decisión. El aire en la cámara se quedó quieto. La respiración de Artorias se cortó en su pecho, sus dedos se cerraron en puños sueltos a los lados. Todas las miradas se fijaron en Rhaenyra, el peso de sus palabras presionando palpablemente contra las paredes de piedra. Rickon Stark exhaló, lento y medido, antes de apartarse de la mesa. Di lo que piensas, princesa. Rhaenyra no dudó. Acepto la propuesta de matrimonio de Artorias Stark. Pasó un largo momento de silencio antes de que Cregan lo rompiera con un silbido bajo en voz baja. Alysanne se enderezó, sus ojos brillando de triunfo a pesar de sí misma. Las cejas de Viserra se alzaron ligeramente, su mirada se posó en Artorias en busca de confirmación.
Él asintió con un solo gesto seco. Rickon, mientras tanto, estudiaba a Rhaenyra con la intensidad inquebrantable de un hombre que había pasado décadas sopesando la verdad del engaño. Entonces, por fin, gruñó. Bueno, entonces. ¿Eso es todo? Soltó a Lysane. Entonces. Alysanne, advirtió Viserra, aunque sus labios amenazaban con moverse. Pero tengo algunos términos, si Lord Stark se lo permite, intervino Rhaenyra, con voz firme pero firme. Rickon le hizo un gesto para que continuara. Rhaenyra suspiró antes de dar un paso adelante, con las manos entrelazadas frente a ella. No estaré separado de Syrax por mucho tiempo. Cuando nos casemos, pediría que se permita que mi dragón anidara en el norte. Algún lugar remoto, por supuesto, donde no moleste al pueblo llano. Rickon intercambió una mirada con Viserra, que asintió sutilmente. Razonable, gruñó. ¿Y nuestros hijos? Continuó Rhaenyra, levantando la barbilla. Llevarán el nombre Targaryen en mi honor. No permitiría que mi linaje renunciara a su derecho al trono. Cregan se tensó un poco, pero fue Viserra quien respondió, con tono pensativo. Un compromiso, entonces. Su apellido será Stark de Invernalia, pero podrán elegir llamarse Targaryen para ocasiones cortesanas o formales. La sangre se comparte. El nombre debería reflejar eso. Rhaenyra lo consideró y luego asintió. Aceptable. Artorias permaneció en silencio, aunque su mirada nunca se apartó de ella. También pediría que Artorias pudiera residir conmigo en Desembarco del Rey cuando el deber lo requiera, pero que Invernalia siempre sea su primera prioridad cuando se le llame. Rickon la observó durante un largo momento antes de exhalar por la nariz. Condiciones equilibradas, concedió. ¿Algo más? Rhaenyra se vuelve hacia Lysane, me gustaría que Alysanne fuera mi escudera jurada. Los ojos de Alysanne se abrieron de par en par, claramente sorprendida. Yo. El rostro de Viserra palideció ligeramente, sus dedos apretando donde descansaban sobre la mesa. ¿Mi hija, como escudo jurado? La expresión de Rickon se oscureció, su mirada aserada pasó de Rhaenyra a Alysanne. ¿Perdona? Como habrás notado, no tengo uno, dijo Rhaenyra con suavidad, aunque su voz tenía el peso de una reina. Sé que hay hombres más cualificados para el puesto, pero necesito un protector que me siga a lugares donde los hombres no pueden ir. No exijo juramentos de ella ni títulos que reclamar, pero si Alysanne está dispuesta, la tendría a mi lado. El shock de Alysanne se endureció hasta convertirse en algo parecido a un orgullo feroz, y enderezó la espalda. Yo, absolutamente no. La voz de Viserra cortó la sala como un látigo. Sus ojos violetas ardían con un fuego que no se había visto en años, no desde sus días como princesa Targaryen que una vez desafió a su madre para proteger su propio futuro. Alysanne, sin embargo, no se inmutó. Pero madre, no. Las palmas de Viserra apoyadas planas contra la mesa, su figura esbelta temblando con una emoción apenas contenida. No permitiré que cambies un título por otro, como algunos, algún peón en un juego que aún no entiendes. La mandíbula de Alysanne se tensó. No lo eres, replicó Viserra. ¿Crees que porque sabes blandir una espada y derrotar a unos cuantos guardias estás listo para enfrentarte a las víboras de Desembarco del Rey? ¿Que estás dispuesto a defender a Rhaenyra de hombres que le cortarían la garganta y la tuya sin dudarlo? Alysanne se tensó, pero sus ojos grises seguían siendo tercos. Entonces déjame aprender. Déjame forjar mi propio camino. Viserra retrocedió ligeramente como si le hubieran golpeado. Alysanne, advirtió Rickon, con voz baja. Pero Alysanne no flaqueó. Os he dicho a los dos que no deseo casarme. Que no tengo ningún deseo de ser la yegua de un señor. ¿Me negarías esta oportunidad de ser alguien que yo mismo eligiera? El silencio cayó pesado en la cámara. Las manos de Viserra temblaban donde presionaban la mesa, sus ojos violetas brillando con lágrimas contenidas. Miró a Rickon, con la voz apenas un susurro. Rickon. El señor de Invernalia exhaló, lento y cansado, endureciendo sus rasgos canosos mientras sopesaba la súplica de su hija frente al miedo de su esposa. Sus ojos grises se posaron en Rhaenyra. ¿Jurarías protegerla como ella te protegería a ti? La pregunta golpeó como un martillo. Directo, sin concesiones. Rhaenyra sostuvo su mirada sin titubear. Yo sí. ¿Y si estuviera en peligro? Entonces me pondría entre ella y cualquier espada, dijo Rhaenyra sin dudarlo. La mandíbula de Rickon se movió antes de que asintiera lentamente. Se volvió hacia Alysanne, su voz baja pero inflexible. Volverás a casa si alguna vez se vuelve demasiado. Viserra inhaló bruscamente. Rickon. La chica es mayor de edad, interrumpió, sin apartar la mirada de Alysanne. Y es su elección. ¡No! No, es mi hija.
Mi única hija. La voz de Viserra rompió el silencio como un cristal. Sus manos golpearon la mesa, sus ojos violetas ardiendo con un fuego que nadie había visto en años. Furia sin control, desesperación, la cruda y primitiva negativa de una madre ante la pérdida de su hijo. Alisane se echó un poco hacia atrás pero no se echó atrás. Madre, no sabes lo que preguntas. La voz de Viserra se quebró, las palabras se le apretaron en la garganta. Desembarco del rey te devorará viva, y tú tonta, ¿te acercas voluntariamente a los lobos? Silencio. El peso de su arrebato se asentó sobre la sala como ceniza. Luego, lentamente, Alisane suspiró. Pasé 16 años viéndote gobernar Invernalia como una reina, dijo, con la voz ahora más suave, teñida de algo peligrosamente cercano al dolor. Te vi doblar el norte a tu voluntad no con miedo, sino con fuerza. Vi cómo los hombres te respetaban, cómo escuchaban cuando hablabas. La respiración de Viserra se cortó. ¿Y crees que debería conformarme con menos? Susurró Alisane. Viserra se tambaleó ligeramente, su agarre en la mesa era lo único que la mantenía en pie. Rickon dio medio paso hacia ella, con una expresión inescrutable. Un largo silencio se extendió entre madre e hija. Entonces Rhaenyra habló. Permítame jurárselo, Lady Stark, dijo, con voz baja pero firme. Alisane estará bajo mi protección. Tendrá mi favor, mi voz, mis recursos. No dejaré que le pase nada. Los labios de Viserra se tensaron. No puedes prometer eso. Puedo, replicó Rhaenyra simplemente. Otra exhalación. Los dedos de Viserra se cerraron en puños, los nudillos blanqueando. Rickon la observó antes de girarse hacia su hija. Alisane. Su voz era áspera. ¿Entiendes los riesgos? Un ritmo. Luego, lentamente, asintió. Suspira antes de volver a mirar a Viserra, con los ojos haciendo una pregunta silenciosa. Durante un largo momento, Viserra no dijo nada. Luego, con un suspiro tembloroso, se enderezó, apoyando las palmas de las manos contra la mesa una vez más, recomponiéndose. Tendrá la mejor armadura, dijo por fin, con la voz ahora más firme, aunque la emoción seguía latente por dentro. Y entrenará a diario. No solo con espadas, sino con diplomacia. Con subterfugio. Alisane parpadeó, su desafío suavizándose un poco. Madre. Viserra sostuvo su mirada de frente. Si vas a hacer esto, lo harás correctamente. Sin medias tintas. Sin imprudencia. Escucharás, aprenderás y prosperarás. Su voz tembló, solo una vez, antes de endurecerse de nuevo. ¿Me he explicado? Alisane tragó saliva y luego bajó la barbilla. Sí. Viserra se vuelve hacia Artorias antes de desviar la mirada hacia él, sus ojos brillando pero resueltos. ¿Y tú, hijo mío? Estarás con tu hermana cuando el deber te lleve a desembarco del rey. Cuidarás de ella como solo un hermano puede hacerlo. Artorias asintió. Con mi vida. La cámara quedó en un silencio mortal hasta que Alisane dio un paso adelante y tomó las manos de su madre entre las suyas, con voz suave pero sincera. Madre, estaré bien. Y haré que tú y papá os sentáis orgullosos. Lo juro. Viserra inhaló bruscamente, sus dedos apretando los de Alisane antes de levantar las manos para acariciar el rostro de su hija suavemente, desesperadamente. Mi lobo salvaje, susurró Viserra, con la voz deshilachada. Ya lo has hecho. La respiración de Alisane se entrecortó, su desafío desmoronándose en algo tierno y vulnerable bajo el toque de su madre. Por un instante, se apoyó brevemente en ella antes de separarse con un resoplo decidido. Viserra exhaló temblorosa, alisando un rizo suelto detrás de la oreja de Alisane antes de girarse hacia Rhaenyra. Sus ojos violetas seguían húmedos pero ardían con fuego contenido. Júralo otra vez, exigió, su voz un siseo de dragón. Rhaenyra sostuvo su mirada sin pestañear. Por los dioses antiguos y los nuevos, lo juro. Un ritmo. Luego Viserra bajó la barbilla antes de volver a unirse a Rickon, la espalda recta, su tristeza encerrada tras acero una vez más. Rickon le apretó brevemente el hombro antes de dirigirse a la sala. Entonces está decidido. Enviaré un mensaje a desembarco del rey de inmediato. Cuanto antes se anuncie el compromiso, mejor. Supongo que vosotros tres volveréis a la capital para finalizar los preparativos. Rhaenyra inclinó la cabeza. Con su permiso, sí. Mi padre querrá conocer a Artorias y hablar sobre la logística de fusionar nuestras casas. Cregan sonrió con los dientes. Ah, así que pronto vamos a recibir 2 visitas reales. El norte no se había entretenido tanto en décadas. Viserra arqueó una ceja, aunque parte de la tensión se había disipado de su postura. Te vas a portar bien. Cregan levantó las manos. Por supuesto.
Planeo encantar al rey por completo. Rickon puso los ojos en blanco antes de girarse hacia Rhaenyra. Montas al amanecer mañana. ¿Hay algún otro asunto que resolver antes de informar al rey? Rhaenyra lo pensó un momento antes de negar con la cabeza. No. Las condiciones son justas. El resto se podrá negociar cuando lleguemos a desembarco del rey. Viserra asintió, retorciendo distraídamente los dedos en las mangas, una rara muestra de nerviosismo en la mujer normalmente serena. Entonces no nos demoremos. Se volvió hacia el maestre que flotaba cerca de la puerta. Prepara el cuervo. Alysanne se movió, sus hombros se erguieron como si ya imaginara el peso de su nuevo papel. El maestre hizo una reverencia antes de salir corriendo a escribir el mensaje. Solo cuando se fue Rhaenyra soltó un profundo suspiro, el cansancio de la mañana finalmente se apoderó de ella. Se volvió hacia Artorias, sus ojos violetas buscando los suyos. Mañana, entonces, murmuró. Artorias la miró fijamente, sus ojos grises reflejando la luz del fuego como fragmentos de hielo. Mañana. La palabra era un voto. Un pacto sellado bajo la atenta mirada de dioses tanto antiguos como nuevos. Capítulo 6. Viserra. Viserra odiaba viajar. Fue una de sus desgracias como princesa Targaryen que nunca había reclamado un dragón. Tenía que viajar como una noble común. A caballo, en la timonera o en barco, soportando el lento y tedioso viaje que sus hermanos montadores de dragones podían evitar con facilidad. Y ahora solo quedaba ella. El último hijo vivo de Jaehaerys I Targaryen y la reina Alysanne. El último vestigio de una era ya pasada, aunque nunca fue de las que se detenían en pensamientos tan melancólicos. Mientras el carruaje traqueteaba por el camino real, se apoyó en el interior acolchado y suspiró, frotándose las sienes para ahuyentar el dolor de cabeza que la atormentaba desde Invernalia. En algún lugar de la timonera detrás de ella, Rhaenyra y Alysanne susurraban como conspiradoras, sus risas amortiguadas pero inconfundibles con el ocasional aullido de Visenya. Delante de ella, Artorias cabalgaba solo, con Sif a su lado mientras continuaban el viaje. Dioses, tienen que llevar a esas bestias con ellos a todas partes. Rickon, siempre el jinete, cabalgaba junto a la timone, lanzándole miradas ocasionales. Podía leer su expresión incluso a través de la ventana. Diversión por su incomodidad, pero también una oferta tácita de unirse a él a caballo si prefería. Pero tras 3 décadas en el norte, Viserra había aprendido a soportar el frío, no a amarlo. Sus huesos se habían cansado del frío, y el aire húmedo de las tierras del sur poco les calmaba. Cregan se quedó en Invernalia, encargado de la administración del norte en ausencia de su padre. Era un acuerdo que no había gustado ni al chico ni a Viserra, pero necesario. Dime qué piensas, mujer, llamó Rickon por encima del constante golpeteo de los cascos, inclinándose ligeramente en la silla para mirar por la ventana del carruaje. Sus ojos grises se arrugaron en las comisuras, divertido por su sufrimiento. Viserra le lanzó una mirada. Si yo fuera jinete de dragón, ya estaría en desembarco del rey. Rickon resopló. Si fueras jinete de dragón, tendría que luchar más para conservarte. Viserra puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar el destello de calidez en su pecho. 20 años de matrimonio, y el hombre aún tenía la osadía de coquetear mientras ella estaba cubierta de polvo y completamente miserable. Dime tus verdaderos pensamientos, insistió, bajando un poco la voz, ya sin burla. Dioses, este hombre. ¿Cómo es posible que la lea tan fácilmente? Viserra suspira, tamborileando con los dedos el alféizar de la ventana del carruaje. Sabes que no confío en desembarco del rey, admitió suavemente. No para nuestros hijos. Rickon asintió, apretando brevemente la mandíbula antes de obligarse a relajarse. Ya veo. Ella lo observó un momento. Sus anchos hombros, la forma en que sentaba a caballo como si hubiera nacido para ello, la ceja terca y terca. Nunca había sido un hombre dado al miedo, y mucho menos a las manifestaciones, pero ella lo conocía demasiado bien. El norte podía ser duro, pero sus peligros eran sencillos. Frío, hambre, salvajes. El sur. El sur era una guarida de serpientes, donde las sonrisas ocultaban cuchillos y los juramentos se disolvían como niebla. Especialmente para un Stark con sangre de dragón en las venas. Sé que fui yo quien propuso este matrimonio, murmuró Viserra, sus dedos enredándose en la tela de sus faldas. Pero enviar a Artorias al sur, solo tengo una sensación de incertidumbre. Rickon gruñe, mirando en silencio hacia donde su hijo cabalgaba. Es más fuerte de lo que crees. Oh, ya lo sé, dijo Viserra con brusquedad. La fuerza no es el problema. Es el maldito juego que juegan allí abajo, las mentiras, los planes.
Tu hermano jurado Lionel puede ser malo, pero eso no impedirá que las víboras den vueltas. Rickon ladeó la cabeza. ¿Crees que Artorias no puede defenderse contra las serpientes cortesanas? Viserra dudó. Ese era el problema, no lo sabía. Su hijo era listo, sí, pero sus instintos eran del norte. Directo. Honorable. Y desembarco del rey prosperaba gracias al engaño. Aprenderá, dijo Rickon con firmeza, percibiendo su duda. Igual que tú. Viserra resopló. No tuve elección. Y él tampoco. La mirada de Rickon se endureció ligeramente. No con ira, sino con una aceptación sombría. Es el heredero de Invernalia, casado con el heredero del trono de hierro. El juego no esperará a que esté listo. Así que lo jugará. Al principio mal, quizá, pero aprenderá. Viserra guardó silencio, observando el camino que tenía delante. Rickon tenía razón, por supuesto. Eso no significaba que tuviera que gustarle. Más adelante, Artorias giró ligeramente en su silla como si percibiera su conversación, sus ojos grises se encontraron brevemente con los de ella antes de apartar un instante. Tan inescrutable como siempre. Dioses, ¿cuándo se había vuelto tan reservado su dulce niño? ¿Habían sido los años pasados en el muro, revisando pergaminos antiguos como un hombre cazando fantasmas? ¿O simplemente ella y Rickon le habían criado demasiado bien en el deber, olvidando enseñarle a querer algo para sí mismo? Te pones demasiado melancólica, mujer, murmuró Rickon, empujando a su caballo hacia él. Y tú te quedas con poca cabeza, replicó ella. Eso le valió una rara risa. Entonces, equilibrio. Viserra puso los ojos en blanco pero no discutió. A veces envidiaba su sencillez. Súbete. Ven conmigo, ofreció, extendiendo la mano hacia ella. Viserra dudó. La idea de saltar sobre un caballo cuando les quedaban días de viaje no le atraía a sus huesos cansados, pero el calor de la presencia de Rickon era tentador. Aún así, no le gusta darle lo que quiere. No, rechazó ella con una sonrisa ladeada, cruzándose de brazos. Déjame sufrir en paz. ¿Le negarías a tu marido el placer de cabalgar con su esposa? Sí, y si se porta bien, quizá le permita otras formas después. Hay algo en la forma en que se recuesta en su asiento, con una leve sonrisa ladeada en los labios, un desafío, una promesa y una broma a la vez. Los ojos de Rickon se oscurecieron, apretando imperceptiblemente las riendas. Mujer, gruñó, bajo Jáspero. Viserra simplemente arqueó una ceja. Por un momento, la tensión entre ellos fue tan densa que se cortó 20 años de matrimonio, y el fuego seguía ardiendo. Luego, tan rápido como la suya, lo despidió con un movimiento de muñeca y un suspiro resignado. Adelante, lobo. Me dormiré si sigo escuchando tus quejas del norte. Rickon respira con fuerza por la nariz, medio exasperado, medio divertido, pero accede, empujando a su caballo hacia adelante con un murmullo. Terco Targaryen. Sola de nuevo, Viserra apoyó la cabeza contra la pared del carruaje, sus dedos recorriendo distraídamente el intrincado bordado de su vestido. El camino se extendía interminablemente ante ellos, serpenteando hacia el sur como una serpiente hacia una ciudad que no había visto en décadas. Desembarco del rey. La fortaleza roja. La corte de su sobrino, donde los susurros se deslizaban por los pasillos dorados y las dagas esperaban bajo mangas de seda. Un lugar que una vez fue su hogar y sin embargo, ahora se sentía más ajena a él que los pasillos helados de Invernalia. Que los dioses sean buenos. Suspira, lento y medido, antes de cerrar los ojos y dejar que el constante repiqueteo de los cascos la arrulle en un sueño inquieto. Sin parar, viajaban sin descanso, los días se fundían bajo el cielo gris y denso y la monotonía implacable del camino real. El norte había sido tramos de bosques y campos cubiertos de nieve solo interrumpidos por algún que otro pueblo o fortaleza, pero cuanto más al sur avanzaban, más signos de vida encontraban. El aire se volvió más denso con los aromas mezclados de humo de leña, ganado y tierra mojada. El pueblo llano que cruzaba su camino miraba abiertamente al séquito real, con los ojos muy abiertos al ver el emblema Stark y a la princesa de cabello plateado entre ellos. Viserra casi había olvidado lo vibrante que podía ser el sur. Y sin embargo, qué pequeño. Los pueblos se apretaban demasiado juntos, las voces demasiado fuertes, las carreteras demasiado concurridas. En Invernalia, el silencio era un compañero constante, el viento susurrando por el bosque sagrado como si compartiera secretos centenarios. Aquí, incluso en la naturaleza salvaje, el ruido de hombres y bestias llenaba el aire, parloteando como urracas sin respeto por la paz. Ya echaba de menos su hogar. Rhaenyra y Alysanne, al menos, parecían de buen humor.
Durante el viaje, ambas habían entablado una amistad poco probable. La audacia de Alisane complementaba el humor seco de Rhaenyra. Viserra los había escuchado susurrar más de una vez, su conversación pasando de técnicas de espadas a cotilleos cortesanos, de wargos a dragones. Al menos Alisane parecía feliz. Eso fue un consuelo. Artorias, por su parte, seguía siendo tan inescrutable como siempre. Cabalgaba en silencio, dedicando solo alguna palabra ocasional a su padre o a los guardias, con la mirada fija siempre al sur. De vez en cuando, Sif le daba un codazo, lo que le provocaba un raro rascado detrás de las orejas, pero en general él se mantenía al margen. Viserra le observaba desde el carruaje, sus dedos tamborileando contra el alféizar de la ventana. Se preguntaba qué pensamientos habrían detrás de esos fríos ojos grises, si él temía su llegada tanto como ella, o si, como su padre, solo veía el deber donde ella veía peligro. La tercera semana trajo un descanso en las nubes, el sol bañándose dorado sobre los campos del norte de las tierras de los ríos. El cambio de paisaje fue sutil. La tierra era más rica, el aire más suave, los árboles más verdes pero inconfundibles. Pasaron junto a las ruinas de Piedra Viejos al anochecer, sus muros derrumbados permaneciendo como testigos silenciosos de un reino hace mucho olvidado. Viserra había leído sobre ello en su juventud, la sede de la casa Mud, tragada por el tiempo y la guerra. Se encontró mirando cómo su caravana serpenteaba junto a sus restos, golpeada por una extraña punzada de melancolía. Esto es lo que queda de los reyes, pensó. Polvo y silencio. Cabalgando delante, Artorias frenó a su caballo, permaneciendo cerca de las ruinas un momento más del necesario. Sus hombros estaban rígidos, su expresión inescrutable. Viserra suspiró suavemente. Ese era su hijo. Siempre mirando hacia atrás, como buscando respuestas en los huesos de reinos muertos. Rhaenyra, al notar su pausa, acercó a su propia montura a la suya. Desde esa distancia, Viserra no pudo oír sus palabras, pero vio cómo los hombros de su hijo se relajaron ligeramente mientras la princesa hablaba. No mucho, pero lo suficiente para notarlo. Al anochecer, acamparon bajo la sombra imponente de las ruinas. Los Stark mantenían sus tiendas ordenadas, los hombres y encargados avanzaban con eficiencia ensayada mientras los caballeros de la guardia de Rhaenyra tomaban posiciones alrededor del perímetro. Se encendían hogueras, se preparaban las comidas, se atendían a los caballos. Viserra se sentó apartada, con un chal forrado de piel sobre los hombros, mientras observaba cómo el campamento se acomodaba en su ritmo. Un sirviente le trajo una copa humeante de vino caliente, que aceptó con un murmullo de agradecimiento. ¿Puedo? Rhaenyra se acercó con una confianza tranquila, señalando el espacio vacío junto a Viserra. Viserra asintió, haciendo un gesto para que la princesa se sentara. Por supuesto. Rhaenyra se acomodó en el tocón de madera a su lado, sus movimientos gráciles a pesar de las largas horas en la silla. La luz del fuego danzaba en sus ojos violetas, proyectando sombras sobre los ángulos marcados de su rostro. Se instala un silencio entre ellos. No incómodo, pero sí reflexivo. Viserra estudió a la joven que pronto sería su nuera. Rhaenyra Targaryen distaba mucho de la princesa mimada que Viserra había esperado. Había acero en ella, un fuego templado por la pérdida y la traición. Y, sin embargo, había algo más debajo de todo eso. Algo dolorosamente familiar. Viserra ya había visto esa mirada antes. En el espejo, hace décadas. «Has estado callada», observó Rhaenyra, sorbiendo de su propia taza. «Tú también», replicó Viserra con una leve sonrisa. «No sabía que se esperaba que me entretuviera». «No lo eres. Pero conozco a mi sobrino. Esperará fanfarria a tu regreso». Rhaenyra tarareó, revolviendo el vino en su copa. «Entonces se decepcionará». Viserra se rió suavemente. «Lo dudo. Le traes una alianza con el norte. Un heredero Stark vinculado a una princesa Targaryen. Eso silenciará incluso las objeciones más ruidosas de su consejo». Los ojos de Rhaenyra se posaron en Artorias, que estaba cerca del borde del campamento, hablando en voz baja con su padre. La luz del fuego proyectaba largas sombras sobre su rostro, su expresión inescrutable. «No parece muy contento. Mi hijo no muestra sus emociones abiertamente. Pero cumplirá su palabra». «¿Y tú qué?» Rhaenyra volvió a mirarla, con ojos violetas penetrantes. «¿Estás satisfecho con este partido?» La pregunta era directa. Incluso audaz. La mayoría dudaría en desafiar a Viserra tan abiertamente. Pero, por otro lado, Rhaenyra nunca había sido de las que esquivaran un tema. Viserra consideró cuidadosamente su respuesta antes de hablar. No lo habría propuesto si no lo estuviera.
Una pausa. Luego, más suave, pero... Viserra arqueó una ceja. Eres perspicaz. Rhaenyra sonrió con suficiencia. Tengo que estarlo. Viserra suspiró, apretando los dedos alrededor de la taza. Cuando mis padres me enviaron a Invernalia, me enfuré. Lo veía como un exilio, un castigo por mis ambiciones. Pasé mis primeros años resentiendo al norte, resentiendo a Rickon, resentiendo la vida que me habían impuesto. Miró hacia su vino, su reflejo ondulando en el líquido oscuro. Pero fue lo que me hizo. Me despojó de la vanidad, el orgullo, las ilusiones. Me enseñó lo que realmente importa. Alzó la mirada, encontrando la de Rhaenyra. Cuando te miro, veo un poco de la chica que era. Decididos. Orgulloso. Y completamente solo en un mundo que no se rendirá fácilmente ante ti. La expresión de Rhaenyra se oscureció ligeramente. ¿Y eso te preocupa? Sí, admitió Viserra, con la voz ahora más suave. Porque el camino que tienes delante es más duro que el mío jamás fue. No tendrás el lujo del exilio, debes luchar por tu derecho de nacimiento en el mismo corazón del nido de víboras. Pasó un instante de silencio entre ellas, el peso de las palabras de Viserra asentándose como polvo. ¿Cómo fue para ti? ¿Cuándo perdiste a tu madre? Susurra Rhaenyra suavemente. Su voz es baja, apenas audible sobre el crepitar del fuego. Por primera vez desde que Viserra la conoce, Rhaenyra parece más joven. No una princesa cargada con deber, sino una chica que aún carga con el peso de una herida que nunca sanó del todo. Viserra suspiró lentamente, el fantasma de un viejo dolor despertando en su pecho. La última vez que hablé cara a cara con mi madre, le suplicaba que reconsiderara mi destierro al norte, admitió Viserra en voz baja, apretando con fuerza su taza. Estaba furioso con ella. La llamé cruel por exiliarme como si fuera un producto no deseado. Resopla, observando cómo el vino se arremolina oscuro en su copa. Cuando llegó a Invernalia, años después, estaba más delgada. Más frágil. El viaje la había debilitado, pero insistió en ver a los nietos que apenas conocía. No lo entendía entonces, pero ahora, su mandíbula se tensó brevemente. Se estaba despidiendo. La respiración de Rhaenyra se detuvo. El fuego crepitaba entre ellos, su resplandor pintando ambos rostros con un parpadeo dorado y sombra. Viserra alzó la mirada. Siento que no hayas podido despedirte de la tuya. La reina Aemma fue una buena mujer más allá de su deber como reina. Las palabras cayeron pesadamente entre ellos, la comprensión compartida de la pérdida flotando en el aire como humo. Rhaenyra tragó saliva, apretando brevemente su taza antes de exhalar, negando levemente con la cabeza. Hay momentos donde siento que no es real. Su voz apenas era un susurro, su mirada fija en el fuego. A esa la despierto y ella estará allí, sonriéndome, sosteniendo al hijo con el que mi padre siempre soñó. El fuego crepitaba, sus brasas girando hacia arriba para desaparecer en el aire frío de la noche. Viserra estudió a la princesa la forma en que sus delgados dedos se apretaban alrededor de la taza, el leve temblor en su mandíbula que intentaba disimular levantando la barbilla. Tan como yo, pensó. Orgulloso incluso en el dolor se suponía que él era el heredero, susurró Rhaenyra, con la voz deshilachada en los bordes. Esa niña. Mi hermano. Lo apartaron de ella, y vivió justo el tiempo suficiente para que ella llorara por él. Luego ambos se convirtieron en cenizas. La garganta de Viserra se apretó. Recordó el cuervo de desembarco del rey, la seca caligrafía de las palabras del maestre. La reina Aemma y el príncipe no sobrevivieron al parto. Qué escasas parecían esas palabras ahora, ante la herida abierta en los ojos de Rhaenyra. El duelo es un ladrón curioso, dijo Viserra en voz baja. Roba los recuerdos primero, pero deja el peso. Eso te permite conservarlo. La respiración de Rhaenyra se entrecortó, un sonido que la noche ahogó rápidamente. ¿Cómo lo soportas? Viviendo. Los dedos de Viserra rozaron el colgante tallado en su garganta, el primer regalo de Rickon, desgastado por los años de uso. Encontrando algo que merezca la pena por la sangre. El bajo gemido de Sif rompió el silencio antes de que Viserra pudiera decir más. La loba Wargo se levantó de su lugar junto al fuego, con las orejas erguidas hacia el borde del campamento. Artorias emergió de la oscuridad, sus botas crujiendo suavemente sobre la tierra escarchada. La luz de la luna atrapaba la mecha plateada en su cabello, los ángulos marcados de su rostro suavizados momentáneamente por la sombra. Sostenía una manta de lana sobre un brazo, su mirada oscilando entre Viserra y Rhaenyra con la habitual inescrutabilidad. Madre, dijo, bajando la barbilla. Princesa. Hijo. ¿Vienes a regañarnos por quedarnos junto al fuego?
Viserra arqueó una ceja, aunque su voz se notaba alivio. El chico siempre había sido hábil para romper la gravedad no deseada. Artorias se movió, la manta resbalando ligeramente. Las noches se vuelven más frías. Pensé que podrías, necesito esto. Su vacilación fue leve, apenas una pausa, pero Viserra la notó. El chico nunca se había sentido cómodo con los gestos de cuidado, por pequeños que fueran. Demasiado Stark en él, pensó con ironía. Todo honor, sin gracia. Rhaenyra ladeó la cabeza, su vulnerabilidad anterior revestida una vez más bajo una porte regia. Qué considerado, mi señor. ¿Te preocupas por todos tus invitados con tanta ternura? Su mandíbula se tensó. Solo aquellos que probablemente se pongan enfermos y retrasen nuestro viaje. Un bufido escapó de Viserra. Ah, ahí está. Entonces no era bondad. Pragmatismo. Un músculo emplumado en la sien de Artorias. Hemos perdido suficiente tiempo con las nieves en el cuello. El rey nos espera a tiempo. ¿Y preferirías enfrentarte a la ira de un dragón antes que al escrutinio de tu novia? Casi replicó Viserra, pero se guardó la lengua. Que el chico ocultara sus instintos en deber. Ella sabía la verdad. Había visto a Rhaenyra estremecerse antes, había visto a la princesa rechazar la oferta de su doncella de otra piel. La terquedad reconocía la terquedad. Entonces no debemos hacer esperar a su gracia, dijo Rhaenyra, levantándose con suavidad. Aceptó la manta con un asentimiento, sus dedos rozando la mano enguantada de Artorias. Un toque fugaz, pero Viserra vio cómo su hijo se quedó quieto, su respiración entrecortada como si el contacto quemara. Algo no dicho pasó entre ellos, una chispa, un reconocimiento. La mirada de Artorias bajó a su boca, solo por un instante, antes de girarse bruscamente. Descansa bien, murmuró, regresando a las tiendas. Sif le siguió, lanzando una mirada de reproche por encima del hombro. Dioses me perdonen, suspiró Viserra, negando con la cabeza mientras veía a Artorias desaparecer en las sombras. Te acostumbrarás a su manera, aunque te advierto que solo se vuelve más pronunciado con el tiempo. Rhaenyra sonrió con suficiencia, envolviendo la manta más fuerte alrededor de sus hombros, los bordes forrados de piel rozando su barbilla. He lidiado con cosas peores. Al menos no se queja ni se aduló en exceso. Hay algo que decir sobre la honestidad, por ruda que sea. Viserra rió suavemente, un sonido cargado de nostalgia. Cierto. Siempre ha sido demasiado serio para su propio bien. Cuando era niño, se sentaba durante horas en la biblioteca, leyendo historias de batallas y reyes. Antes pensaba que desaparecería entre esos libros si no los sacaba de vez en cuando. La mirada de Rhaenyra se detuvo en la dirección en la que se había ido Artorias, su expresión volvió a ser inescrutable. Sospecho que hay más en él que estar pensativo y libros. Oh, sí que lo hay. Viserra sorbía su vino, la diversión suavizando su tono. Pero buena suerte sacándoselo. No confía fácilmente. Un destello de algo cruzó el rostro de Rhaenyra, no ofendido, sino algo más contemplativo. Yo tampoco. Viserra tarareó, observándola. Entonces quizá ahí sea donde os entenderéis mejor. Rhaenyra no respondió, pero la hoguera danzaba en sus ojos, tiñéndolos de oro por un instante fugaz antes de que las brasas se apagaran. La noche volvió a asentarse a su alrededor, el murmullo lejano de los guardias Stark y el ocasional resoplido de caballos eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Viserra se puso de pie, estirándose un poco antes de apretar más su chal. Cabalgamos al amanecer. Deberías descansar mientras puedas. Los días que vienen no serán amables. Rhaenyra asintió, aunque no hizo ningún movimiento para abandonar el fuego todavía. Viserra la dejó en paz, retirándose hacia la tienda que compartía con Rickon. Miró hacia atrás una vez, justo a tiempo para ver a Rhaenyra pasar los dedos por el borde de la manta que Artorias le había traído, con la mirada distante. Ah, pensó Viserra, con una leve sonrisa asomando en sus labios. Quizá este partido no sería el desastre que temía. Desembarco del rey olía exactamente como Viserra lo recordaba. Sal y humo, especias y esas cosas. En el momento en que la columna serpenteante de guardias Stark y escoltas Targaryen coronó la última colina, la capital se extendió ante ellos en todo su esplendor caótico. Torres de piedra roja arañando el cielo, calles estrechas ahogadas de vida, el brillo lejano de aguas negras donde los barcos flotaban como juguetes en una bañera. Incluso desde lejos, la ciudad vibraba con una energía indómita. Viserra inhaló bruscamente, el olor a pescado, estiércol y sudor picándole la nariz. 20 años en el aire fresco de Invernalia la habían mimado. Dioses, murmuró entre dientes. Se me había olvidado lo asqueroso que es.
A su lado, Rickon sonrió con suficiencia. Ya lo echas de menos, ¿verdad? Le lanzó una mirada fulminante, pero carente de calor. Echo de menos mis aposentos en Invernalia. Mis libros. El silencio. Y yo que pensaba que echabas de menos mi compañía. Oh, cállate. Le dio un toque en el brazo antes de girarse hacia la timonera detrás de ellos, donde Alisane apoyó la cara en la ventana junto a la gran cabeza peluda de Visenya, sus ojos grises brillando de emoción mientras se acercaban a la ciudad. Viserra suspiró, negando con la cabeza. Al menos uno de ellos estaba deseando esto. Rhaenyra, cabalgando delante con Artorias, no mostró reacción exterior, pero Viserra no pasó por alto el apretón de sus dedos en las riendas. La princesa había estado fuera de la capital durante semanas, tiempo de sobra para susurros que tejeran nuevas intrigas en su ausencia. Ahora regresaba, prometida a un señor del norte, su futuro entrelazado con los Stark de una forma que nadie podría haber previsto. Pasaron por la puerta del rey sin alarde, aunque los guardias se enderezaron al ver a Rhaenyra, haciendo una profunda reverencia al pasar. Las calles de desembarco del rey se abrumaban a su alrededor, comerciantes y plebeyos se apartaban para la procesión. Algunos murmuraron emocionados al ver los estandartes Stark. Otros miraban boquiabiertos a los wargos que caminaban junto a sus jinetes, sus enormes formas provocando murmullos cautelosos entre la multitud. Sif, siempre protectora, permaneció cerca de Artorias, sus ojos plateados escudriñando el entorno con una cautela apenas disimulada. Alisane sujetaba la correa de Visenya con soltura, sonriendo con suficiencia mientras el wargo blanco gruñía a un mendigo especialmente audaz que se acercaba demasiado. Viserra podía prácticamente ver cómo giraban las ruedas en la cabeza de su hija, ya calculando cómo usar a las bestias a su favor. Dioses nos ayuden a todos. La fortaleza roja se alzaba ante él. Cortesanos y sirvientes salieron de las puertas, sus susurros elevándose como copos de nieve al viento. La noticia de su llegada claramente les había precedido. Viserra suelta un suspiro profundo, preparándose mentalmente. No estaba allí como la princesa rebelde desterrada al norte, ni como la chica desafiante que había llegado a amar a su exilio. Ahora estaba allí como Lady Stark, madre del hombre que se casaría con el heredero al trono de hierro. Enderezó la espalda, alisando una mano sobre sus faldas. El juego había comenzado. Al pie de los escalones que conducían a la sala del trono, un grupo de capas doradas estaba firme, sus lanzas brillando. Lyonel Strong, la mano del rey, descendió a su encuentro, su expresión inescrutable bajo su barba oscura y ordenada. Princesa Rhaenyra, saludó, inclinándose en una reverencia. Lord Mano, respondió Rhaenyra, con voz serena, sin revelar nada. La mirada de Lyonel se posó en Artorias. Lord Stark. Todavía no, corrigió Artorias. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de los labios de Lyonel. No. Todavía no. Estás elegante, viejo amigo. Rickon le dio una palmada en el hombro a Lyonel al desmontar, su voz cargada de la cálida áspera camaradería de antes. Lyonel se rió, negando con la cabeza. Veo que sigues rompiendo costillas con ese agarre. Te preguntaría si te has ablandado en el sur, pero la barba ya es bastante ridícula. Viserra puso los ojos en blanco. Hombres. Las cortesías se disiparon rápidamente cuando las grandes puertas de la sala del trono se abrieron con un chirrido. El salón se extendía ante ellos, un mar de cortesanos, señores y damas que estiraban el cuello para contemplar al regreso de la princesa y su séquito del norte. La mano se giró, señalando hacia las imponentes puertas. El rey espera. Los dedos de Viserra se apretaron brevemente en sus faldas antes de seguir a Rhaenyra al interior. La sala del trono estaba llena. Señores y damas de la corte alineaban los lados del salón, sus sedas y joyas formando un estallido de colores contra la piedra. El trono de hierro se alzaba al fondo, sus hojas dentadas girando hacia el techo como los dientes de una gran bestia. Y sentado en él, estaba el propio rey. Dioses. Viserys había envejecido. Su sobrino, antes de cabello dorado y fuerte, ahora parecía un rey agotado. Su rostro estaba marcado por la tensión, los hombros ligeramente encorvados bajo el peso de su corona. Y sin embargo, cuando su mirada se posó en Rhaenyra, no había duda del alivio en sus ojos violetas. Su esposa estaba a su lado, sus agudos ojos marrones parpadeando entre Rhaenyra y los Stark con un interés cauteloso. Viserra podía leer la tensión en el agarre de Alicent en el brazo de Viserys, la forma en que sus dedos presionaban un poco demasiado fuerte la tela de su manga. ¿No le gusta esto?, notó Viserra con silenciosa satisfacción. Rhaenyra se detuvo ante el trono, inclinándose en una elegante reverencia. Padre. Rhaenyra.
La voz de Viserys sonaba áspera por la emoción mientras se inclinaba hacia adelante, su mirada recorriendo a su hija como si se asegurara de que era real. Luego se vuelve hacia el contingente Stark con una cálida sonrisa. Lord Rickon. Princesa Viserra. Ha pasado demasiado tiempo. Rickon hizo una reverencia, rígidamente formal a pesar de su historia compartida. Su gracia. Viserra inclinó la cabeza, permitiendo esbozar una pequeña sonrisa ensayada. Sobrino. Un murmullo recorrió la corte ante su saludo audaz, pero seguía siendo una princesa de sangre, aún hermana de su padre. Que susurren. Los ojos de Viserys se suavizaron ligeramente antes de aclarar la garganta y señalar a los demás. Y este debe ser el futuro señor de Invernalia. Artorias dio un paso adelante, su postura rígida por la formalidad. Se arrodilló ante el trono, con la cabeza baja, aunque no había nada sumiso en la postura de sus hombros. Su gracia, dijo, las palabras nítidas y medidas. Viserys lo estudió con atención, su expresión inescrutable durante un largo momento. Luego, lentamente, asintió. Levántate, Artorias Stark. Artorias lo hizo, sus ojos grises encontrándose con los del rey sin inmutarse. Detrás de él, Alysanne también se había hecho una reverencia, aunque sus ojos recorrían la sala del trono con una curiosidad mal disimulada. Viserra resistió la tentación de empujar a su hija para que mejorara la postura. Su irritación solo empeoró cuando los guargos se sentaron sobre sus talones, con la lengua colgando, arruinando por completo cualquier pretensión de decoro. Perdóname, su gracia. Artorias intenta disculparse pero Viserys simplemente se ríe, levantando una mano para interrumpir. No hace falta, muchacho. Un guargo es un buen compañero para un Stark. Tienen su lugar aquí tan seguro como tú. Su mirada se posó en Rhaenyra, el calor volviendo a su expresión. Aunque sospecho que mi hija ya se ha acostumbrado a ellos. Los labios de Rhaenyra se curvaron en una pequeña sonrisa privada. Tienen sus encantos. Alicent apretó el brazo de Viserys, su voz ligera pero cortante. Un lugar bastante, elección inesperada de escolta, ¿no cree, su gracia? Viserys suspira, dándole una palmada distraída en la mano antes de inclinarse de nuevo hacia adelante. Tonterías. Que se maravillen. La ligera tensión en los labios de Alicent lo decía todo, pero no dijo nada más. La tensión en la sala del trono se espesó, una batalla silenciosa de voluntades entre madrastra e hijastra se desarrollaba en el lenguaje de sonrisas cortesas y pujas veladas. Ya salen los cuchillos. Viserys carraspeó, moviéndose ligeramente en el trono para dirigirse a la corte reunida. Un buen comienzo para nuestro reencuentro. Su voz llenó el salón, su calidez ocultando el cansancio de su cuerpo. Esta noche, festejaremos en honor al regreso de la princesa Rhaenyra y a la llegada de la casa Stark a nuestros salones. Hay mucho que discutir, y mucho que celebrar. Murmullos de acuerdo recorrieron la corte, aunque Viserra captó los agudos intercambios de miradas entre ciertos señores aduladores y Hightower, sin duda, inquietos por esta alianza del norte. Mientras los nobles reunidos comenzaban a dispersarse, Viserys se levantó del trono con un gruñido, bajando para dirigirse a la familia Stark. He preparado las adaptaciones adecuadas para tu estancia, dijo en voz baja, su mirada saltando de Rickon a Viserra. Espero que estén a tu favor. Viserra inclinó la cabeza. Estoy seguro de que sí, su gracia. Aunque si pudiera organizar que se prepare un baño al llegar, le estaría muy agradecido. El camino ha sido largo. Viserys se rió, el sonido cálido. Hay cosas que nunca cambian. Siempre preocupado por la limpieza. Viserra sonrió con suficiencia. Una reina me crió. Todavía recuerdo que me regañó por ensuciarme los vestidos. Una suavidad brilló en los ojos de Viserys al mencionar a Alysanne. Extendió la mano, apretando brevemente el hombro de Viserra antes de girarse hacia Lyonel. Escóltalos a sus aposentos, mano del señor. Y aseguraos de que la comida y los baños estén preparados de inmediato. Lyonel hizo una reverencia. De inmediato, su gracia. Mientras la mano se movía para guiarlas, Alicent dio un paso adelante, su vestido verde susurrando contra el suelo de piedra. Su sonrisa era perfectamente medida, educada pero fría, con apenas un leve indicio de dientes debajo. Princesa Viserra, saludó, con voz suave. Debes estar cansado por el camino. Haré que mis doncellas personales te acompañen. Son expertos en aliviar la fatiga de viaje. Viserra arqueó una ceja, reconociendo la maniobra velada por lo que era. Un intento de espiar bajo el disfraz de la hospitalidad. Sonrió, igual de falsa. Qué considerado. Pero innecesario. Mis propias criadas conocen bien mis rutinas.
La sonrisa de Alicent no vaciló. Por supuesto. Viejos hábitos, supongo. No recuerdo lo independiente que puede llegar a ser el norte. Así es. Viserra dejó que la palabra flotara antes de volverse hacia Rhaenyra. Vamos, querida. Rhaenyra captó la señal, asintiendo a su padre antes de deslizar su brazo por el de Viserra. Juntos caminaron hacia la salida, seguidos por Rickon, Artorias y Alysanne. Viserra podía sentir el peso de la mirada de Alicent en su espalda, punzándose entre sus omóplatos como la punta de una daga. Una vez en el pasillo, su marido murmuró entre dientes. Sutil. Viserra tararea poniendo los ojos en blanco. Lo intento. Rhaenyra contuvo una risa, sus ojos brillando con diversión. Artorias, caminando en silencio a su lado, suspiró como si ya estuviera cansado de las teatralidades de la corte. Lionel los guió por los pasillos retorcidos de la Fortaleza Roja, pasando por tapices que representaban victorias Targaryen y vidrieras que esparcían luz de colores sobre el suelo de piedra. ¿Esta era tu casa, madre? Preguntó Alysanne en voz baja, con los ojos muy abiertos al contemplar los altos arcos y los apliques dorados. Una vez, respondió Viserra, con tono medido. Hace toda una vida. Alysanne abrió la boca, sin duda para indagar más, pero una mirada cortante de su padre la silenció. Lo último que necesitaban era que se oyera a su grupo cotilleando como esposas de pez. Por fin, llegaron a sus aposentos. Se había preparado un extenso conjunto de habitaciones interconectadas para la familia Stark, opulentas según los estándares del norte, pero modestas comparadas con los excesos de la corte sureña. Viserra entró en la cámara principal, sus ojos recorriendo los tapices, los muebles de roble pulido, la bañera humeante ya colocada cerca del hogar. A pesar de sí misma, quedó impresionada. Viserys recordaba sus preferencias. Siempre preocupándose por la limpieza, de hecho. Los guargos se acercaron tras ellos, olisqueando inmediatamente el entorno desconocido. Sif tomó un puesto junto a la chimenea, su enorme figura empequeñeciendo los muebles cercanos, mientras Visenya se acercaba a Alysanne, con los ojos alerta. «Guardias distintivos», comentó Lionel con sequedad, observando cómo los guargos se acomodaban. «Peor que los guardias», murmuró Viserra. «Mudan pelo». Lionel se rió antes de inclinarse ligeramente. «El banquete comienza al atardecer. Descansa bien mientras tanto». Dudó, luego añadió más bajo. «Es un placer verle de nuevo, mi señor». Rickon le dio una palmada en el hombro de nuevo, el gesto cálido pero breve. «Sí. No seas un desconocido». Una vez que la mano se marchó, Alysanne se lanzó a uno de los sillones mullidos con un gemido. «Dioses, pensé que nunca llegaríamos». Viserra arqueó una ceja. «Esto lo dice la chica que no paraba de hablar de lo emocionante que sería la corte». Alysanne sonrió, quitándose las botas con un suspiro. «Oh, estoy encantada. Pero me duele el culo de tanto montar». «Lenguaje», suspiró Rickon, aunque no había verdadera calidez en la reprimenda. Artorias se acercó a la ventana, mirando la extensión de desembarco del rey abajo. Su espalda estaba rígida, su postura tensa. Viserra le observó un momento antes de acercarse, apoyando una mano suavemente en su hombro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente, cuidando a los demás que estaban detrás. Artorias respira despacio antes de asentir. «Vale». Le apretó el brazo brevemente, sabiendo que no diría más. «No aquí, no ahora». Rhaenyra, de pie cerca de la chimenea, miró entre ellas antes de darse la vuelta. «Debería ir a ponerme al día con mi padre». Rickon bajó ligeramente la cabeza. «Por supuesto, princesa». Viserra le dedicó una pequeña sonrisa. «Nos vemos esta noche, entonces». Bien, Rhaenyra da un paso tímido hacia Artorias, la mirada alternando entre él y la puerta. Tras un momento de duda, murmuró. «Supongo que nos veremos allí, ¿no?» Artorias se apartó de la ventana, sus ojos grises inescrutables. «Por supuesto». Pasó un instante, entonces Rhaenyra asintió, un destello de algo no dicho cruzó su rostro antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a los Stark en silencio. La puerta se cerró tras ella. Alysanne silbó en voz baja. «Bueno. Eso fue algo». Viserra le lanzó una mirada fulminante antes de suspirar, masajeándose las sienes. «Dioses, dame fuerza». Rickon, siempre pragmático, se acercó a inspeccionar el vino que les habían dejado en una mesita auxiliar. «Al menos hay una bebida decente». Artorias permaneció junto a la ventana, en silencio. Sif gimió suavemente, su cola golpeando una vez el suelo. Viserra estudió a su hijo, la forma en que sus dedos se flexionaban a los lados, la tensión enroscada en sus hombros.
Piensa en hablar con él, en preguntarle qué piensa, pero cuando recibe un asentimiento de Alysanne diciéndole que se encargará, coge la jarra de vino y se dirige a la habitación trasera. Ven, Rickon. Deseo lavar todo el polvo y la suciedad del camino de mi piel. Rickon, siempre cumplido, la siguió con una ceja levantada, aunque ella captó el destello de diversión en sus ojos. Como Viserra esperaba, los sirvientes vinieron a prepararle el baño con rapidez eficiente llevando cubos humeantes de agua perfumada a lavanda y romero, una concesión a su preferencia por los lujos Targaryen a pesar de sus años en el norte. El aroma se enroscaba en la cámara tenuemente iluminada, denso y reconfortante, un recordatorio de los jardines perfumados de su madre en Desembarco del Rey. Viserra despidió a las doncellas con un gesto de la mano, sin querer soportar sus miradas inquisitivas y susurros apagados. Solo cuando se fueron finalmente se relajó, dejando que Rickon la ayudara con los cordones de su vestido de viaje. La tela, rígida por el polvo y el sudor, se deslizó de sus hombros en un susurro. «Dioses», murmuró, entrando en la bañera de cobre con un suspiro mientras el agua hirviente envolvía sus músculos doloridos. «Me siento de 100 años». Rickon se rió, arrastrando un taburete junto a la bañera. Cogió una esponja y la pasó distraídamente por sus hombros, sus dedos callosos suaves a pesar de su fuerza. «Tú también lo suenas». Ella le lanzó agua en respuesta, ganándose una sonrisa burlona. Durante un tiempo, permanecieron en un silencio cómodo, el único sonido era el ocasional ondular del agua mientras Viserra se hundía más en el vapor. Las manos de Rickon eran metódicas, aliviando la tensión de su cuello, su espalda cada caricia un recordatorio silencioso de los años que habían pasado aprendiendo los ritmos del otro. Finalmente, Viserra exhaló, dejando que su cabeza se apoyara contra el borde de la bañera. No ha cambiado mucho. A casa, quiero decir. ¿Lo esperabas? Supongo que sí. Han pasado 20 años, murmuró Viserra, mirando hacia el techo abovedado. Solía llorar hasta quedarme dormida pensando en volver. Ahora que estoy aquí, no lo reconozco. Rickon guardó silencio un momento, sus dedos se detuvieron brevemente antes de reanudar su trabajo. La gente cambia. Los lugares siguen igual. Ella tarareó, cerrando los ojos. Y sin embargo, todo se siente más pequeño. La esponja recorrió su columna, el agua tibia deslizándose tras ella. Sabía que echabas de menos el norte, murmuró Rickon, con un tono de satisfacción en la voz. Viserra entreabrió un ojo para fulminarle con la mirada. No te jactes. No es apropiado. Resopló, echando agua en su mejilla antes de inclinarse para darle un beso áspero en la sien. Perdóname, esposa mía. Lo consideraré, si te quitas la ropa y te unes a mí, murmuró Viserra, con una sonrisa burlona en los labios. Rickon arqueó una ceja, apretando un poco más su hombro. Exigentes, ¿verdad? ¿Me querrías de otra manera? Pasó un momento de silencio entre ellos, cargado de historia no dicha y de la facilidad de una larga familiaridad. Luego, con una sonrisa lenta propia, Rickon se levantó, quitándose la túnica con deliberada lentitud. La luz del fuego pintaba su pecho con un dorado titilante, resaltando las cicatrices y el músculo tenso debajo del cuerpo de un guerrero que nunca había conocido la suavidad, ni siquiera en paz. Viserra ladeó la cabeza, observándole con silenciosa apreciación. 20 años habían soportado ambos, pero Rickon Stark seguía siendo un hombre que se movía con la misma gracia indómita que poseía de joven. Solo la plata que cruzaba su barba oscura y las líneas más profundas alrededor de sus ojos gris tormenta delataban el paso del tiempo. ¿Necesitas una invitación? Bromeó, pasando los dedos por la superficie del agua. Rickon resopló antes de quitarse el resto de la ropa. Siempre tan impaciente. Porque siempre eres tan lento. Su réplica fue amortiguada cuando él entró en la bañera detrás de ella, el agua chapoteando peligrosamente cerca del borde. Viserra rió suavemente mientras sus brazos la rodeaban, atrayéndola contra su pecho. Suspira, cerrando los ojos mientras sus dedos trazan patrones distraídos a lo largo de su clavícula. El calor del agua, la presión sólida de su cuerpo detrás de ella era suficiente, por ahora, para ahuyentar el peso del día. El silencio se alargó, cómodo y familiar, hasta que Rickon lo rompió con una pregunta en voz baja. ¿Se supone que debo descifrar tu mirada o compartirás tus pensamientos conmigo? Murmuró, su aliento cálido contra la concha de su oreja. Viserra suspiró, entrelazando los dedos en el agua. Mis hermanos y hermanas. Mis padres. No los lloré de verdad, ¿sabes? No cuando era joven y estaba enfadado con ellos por enviarme lejos. Su voz se suavizó, casi perdida en el vapor que salía de la bañera.
Y ahora estoy en estos pasillos, y cada sombra se siente como un fantasma al que nunca me despedí. El agarre de Rickon se apretó ligeramente a su alrededor, anclándola. Eras joven. Lo bastante mayor para saber mejor. Viserra. La forma en que pronunció su nombre hizo que ella le mirara. Sus ojos grises sostuvieron los de ella, firmes como las montañas de su tierra natal. Todavía te querían. Independientemente de cómo terminaran las cosas. La mandíbula de Viserra se tensó. El amor no siempre es suficiente, lobo. Por supuesto que sí. Ella suspira, recostándose de nuevo contra él. Solo desearía que los niños tuvieran más gente cuidándolos, murmuró Viserra, sus dedos recorriendo distraídamente las ondas del agua. Este lugar, los pondrá a prueba de formas que el norte nunca pudo. Los brazos de Rickon se apretaron más a su alrededor. Son más fuertes de lo que crees. Viserra cerró los ojos. La fuerza no es el problema. Es el veneno en estas paredes. La forma en que se filtra en tu sangre cuando no miras. Una pausa. Entonces el pulgar calloso de Rickon rozó su hombro. Lo has sobrevivido. Apenas. Y solo porque tuve a ti y a mi familia para evitar que me ahogara en ello. Rickon resopla divertido e incrédulo. Mujer, nunca has necesitado a nadie que te mantenga a flote. No, admitió suavemente. Pero hiciste que las mareas fueran más fáciles de soportar. Ella sintió más que oyó su risa, la vibración retumbando en su pecho contra su espalda. Así que lo admites. Soy útil. Se gira en sus brazos, montándolo hasta que sus muslos rodean sus caderas, sus brazos rodeando su cuello. El agua salpica por el borde de la bañera, salpicando el suelo de piedra. Apenas se da cuenta. Útil es demasiado generoso, murmura ella, sus labios curvándose en una sonrisa mientras se inclina y roza su boca contra la de él. Tolerable, quizás. ¿Tolerable, eh? Solo puedo imaginar lo amables que serán tus palabras cuando ya no esté, gruñó, aunque la comisura de su boca se movió ligeramente. Sus manos se posaron en su cintura bajo el agua, sus pulgares dibujando círculos lentos sobre su piel. A Serrano le hizo gracia. No hables así. Su voz se agudizó, la diversión desapareciendo tan rápido como había llegado. Sus dedos se aferraron instintivamente a su cabello mojado, tirándolo justo para hacerle hacer una mueca. No me importa lo que diga ese maestre. No me vas a dejar en paz. La mirada de Rickon se suavizó, aunque su agarre sobre ella seguía firme. No he dicho que lo haría. Lo insinuaste. Viserra. No. Apoyó la frente contra la de él, con la respiración entrecortada ligeramente. No puedes dejarme sola también. Vivirás más años, Rickon Stark. ¿Me oyes? Rickon respira, lento y medido, sus pulgares aún dibujando círculos en su cintura. El agua a su alrededor empezaba a enfriarse, el vapor disminuyendo, pero ninguno se movía. Pasó un latido. Luego otro. Entonces Viserra le besó. No los roces burlones de antes, sino algo más feroz, más hambriento. Una resistencia al tiempo, al destino, al lento desmoronamiento de todas las cosas. Sus manos subieron por su espalda, los callos enganchándose en la piel húmeda, atrayéndola más cerca hasta que el agua salpicó por completo del borde de la bañera. No le importaba. Siente su miembro endurecerse bajo ella, presionando insistentemente contra su muslo. Viserra. Solo consuélame, marido. Déjame olvidarlo un rato. Rickon gruñe cuando ella baja las manos para envolver su miembro bajo el agua, sus dedos resbaladizos y cálidos. Abre la boca para hablar, pero la mano de Viserra se cierra sobre ella, moviéndose hasta quedar sobre él, el agua ondulando a su alrededor. Se acerca hasta que sus narices se tocan, su boca descansando contra el dorso de sus dedos bien colocados. Su aliento es caliente contra su palma, sus ojos oscurecidos por un hambre familiar. Ni una palabra, murmura ella. Luego presiona, tomándolo dentro de ella en un solo movimiento lento y deliberado. Rickon gime contra su mano, sus propios dedos mordiendo sus caderas mientras lucha contra el impulso de impulsarse hacia arriba. Viserra lo sostiene allí un momento, saboreando el estiramiento, el calor, la forma en que su cuerpo encaja perfectamente en el suyo como la primera vez en esta misma fortaleza, hace décadas. Entonces empieza a moverse. El agua arremolina a su alrededor, lamiendo los bordes de la bañera con cada movimiento de sus caderas. Mira hacia abajo a los ojos gris tormenta de Rickon, oscurecidos a casi negros por el deseo, su barba rozando el talón de su palma donde aún amortigua sus gemidos. El vapor se eleva entre ellos, enroscándose alrededor de sus rostros como el aliento de un amante. Solo consuéltame, susurra, aunque su propia respiración es entrecortada.
El agua chapotea más fuerte mientras acelera el paso, sus muslos tiemblan por el esfuerzo. Por favor, solo consuélame. Solo consuéltame, Rickon parpadea al notar las lágrimas en sus ojos, silenciosas pero innegables. Su agarre se suaviza infinitesimalmente, sus pulgares acariciando sus caderas mientras la tensión en su cuerpo cambia no menos intensa, pero ahora más suave. Él levanta una mano callosa hacia su rostro, secando una lágrima con el pulgar antes de llevarla a sus labios, saboreando la sal en su piel. Su mirada no se aparta de la de ella. No cuando sus manos se deslizan de nuevo a su cintura, guiándola con ternura áspera. No cuando su respiración se entrecorta, cuando sus uñas se clavan en sus hombros. Consuélame, consuélame, ella se amortigua repetidamente en el dorso de la mano como si estuviera en trance. Su cuerpo se mece contra el suyo, persiguiendo algo innombrable, no solo liberación, sino la certeza inquebrantable de que él estaba aquí, que a pesar de todo, aún tenían esto. Rickon, finalmente recuperando algo de control, retira suavemente su mano de su boca y le acaricia la cara, ralentizando su ritmo frenético con su agarre en la cintura. Su voz está áspera por el deseo pero firme, ancladora. Hola, murmura, apoyando la frente contra la de ella. Oye, está bien. Ella intenta empezar de nuevo, pero él simplemente se detiene por completo, abrazándola como un padre a un niño inquieto. El agua les revuelve suavemente, la tormenta furiosa de hace unos instantes da paso a algo más lento, más silencioso. Sus manos suben para acunar su rostro, sus pulgares limpiando los restos de sus lágrimas con una ternura que le hace doler el pecho. Mírame, ordena suavemente. Viserrasi. Sus ojos grises son oscuros como tormenta por la necesidad, pero sostienen los de ella con un enfoque inquebrantable. No me voy a ir a ningún sitio, murmura, con la voz áspera pero segura. Esta noche no. No desde hace años. Todo va a salir bien. Ella respira con dificultad, apoyando su frente contra la de él. Su aliento es cálido contra sus labios, así que la sostiene mientras llora. Por ahora, los fantasmas guardan silencio. Por ahora, eso es suficiente.